Buenas tardes desde la redacción abierta de Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 6 de la tarde. Vamos a estar juntos, Dios mediante, hasta las 8:30 de la tarde que empieza el informativo de Intereconomía. Tengo aquí a mi vera a Salvador Fontella. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Buenas tardes. Salvador Fontella es un militar retirado, general de brigada. Voy a pedir a mis compañeros de realización que me quiten, por favor, el sonido que tengo en el auricular. Muchas gracias. Ahora les contaré el motivo de la presencia de Salvador Fontella aquí en este plató. Antes le quiero explicar un poquito por encima de qué va a versar el programa de hoy. Tenemos un programa que va a girar, obviamente, en torno a la noticia del día. ¿Cuál es la noticia del día? Bueno, pues ni más ni menos que la aparición de un comunicado de ETA, un comunicado oficial de la banda terrorista y asesina ETA, Euskadi-Ta Askatasuna, que dice que, bueno, que pide perdón a algunas víctimas, que no a todas, y anuncia su inminente disolución. Hoy todas las fuerzas políticas han hablado en torno a este comunicado. Le voy a pedir a nuestro contertulio de hoy, a nuestro invitado de hoy, Salvador Fontella, que en tanto que español y en tanto que militar, seguro que tiene una opinión al respecto. En tanto que militar, saben ustedes que el zarpazo de los terroristas se ensañó particularmente con nuestras milicias y con la Guardia Civil. Vamos a tener al alcalde Brunete, a Borja Gutiérrez, que nos va a hablar también sobre la actualidad. Vamos a tener a Ana Velasco Vidal Abarca, que es miembro de la Fundación Villa Cisneros. Su madre fue una histórica fundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Vamos a tener también a Miguel Gutiérrez, nuestro compañero, redactor de Intereconomía, que nos va a hablar sobre las marchas por la vida, sobre el debate del aborto en la sociedad, cómo el aborto ha sido normalizado por una gran parte de nuestra sociedad y qué supone eso, cuántos abortos se producen en nuestro país, cuáles son las legislaciones de otros países, qué se está haciendo desde las instituciones y las asociaciones cívicas. Y por último vamos a tener también a Rocío Manzaneque para hablar de cine. Saben ustedes que todos los viernes está aquí Rocío Manzaneque para informarnos sobre los estrenos de la semana que a partir de hoy viernes van a ustedes a poder ver y disfrutar en todas las salas de cine de todo el país. Salvador Fontella es militar retirado, ha sido general de brigada y es experto en el conflicto que llevamos ya 3 siglos arrastrando, la ignominia de Gibraltar. Saben ustedes que llevan sucediéndose una serie de conferencias, de pláticas en el Centro Riojano de Madrid. Todos los viernes del mes de abril se están celebrando diferentes conferencias. La primera corrió a cargo de José María Carrascal, después estuvo hablando sobre la cuestión legal de Gibraltar Guillermo Rocafort. Hoy, en unos minutos, se tendrá que marchar el señor Fontella para ofrecer su conferencia respecto del discurrir histórico de Gibraltar, y el último viernes, el viernes de la semana que viene, cerrará la serie de conferencias el historiador Pío Moa, amigo de esta casa, con sus conclusiones de este conflicto de Gibraltar. Salvador, va usted a pronunciar hoy una conferencia con respecto a cómo los británicos, con la excusa de una cuestión monárquica que dividía a los españoles, se apoderaron del Peñón de Gibraltar. Pónganos, si le parece a usted, en antecedentes, pónganos un poco en contexto para que nuestros televidentes sepan ubicar cuándo se produce ese robo, porque fue un robo, un latrocinio de una parte de nuestro territorio. Efectivamente, la apropiación de Gibraltar por parte del Reino Unido se produce cuando estábamos en la Guerra de Sucesión Española, que empezó en el año 1700 y duró hasta 1714, y en esa guerra civil Inglaterra tomó parte de la Casa de Austria y Francia luchó por su ahijado, su nieto, Felipe V. En esa guerra civil, pues los ingleses, en nombre del príncipe aspirante a la corona española, tomó Gibraltar. Y entonces, en vez de devolverla a España cuando terminó la guerra, pues ya se lo quedó con ella. De todas formas, el problema del estrecho, la cuestión del estrecho, hay que ponerla en su contexto, ¿no? Gibraltar es una parte del estrecho, es una parte muy importante, pero una parte del estrecho. El problema hay que verlo de forma global, dentro del estrecho. El estrecho de Gibraltar tiene gran importancia estratégica mundial, sobre todo hasta la apertura del canal de Suez, pero para nosotros no es importante. No es muy importante, es vital. Para nosotros el estrecho de Gibraltar es vital.
como demuestra la historia, si uno repasa la historia, pues vemos que siempre el abandono del estrecho ha traído consecuencias desastrosas y catastróficas para España. El estrecho geopolíticamente de toda la vida, de toda la historia, comporta como dos esferas de presión que están enfrentadas una a otra. El flujo de fuerza fluye de una esfera a otra según la diferencia de fuerza de cada uno, entre el norte y el sur, y entre el Mediterráneo y el Atlántico. Y después también otro principio que se sigue siempre, históricamente, y es que en un estrecho, y en el estrecho de Gibraltar también se cumple, lógicamente, que cuanto más débiles son las potencias ribereñas de ese estrecho, más potencias acuden a meterse su interés en ese estrecho, y al revés. Cuanto más debilidad hay, más potencia, y después, cuanto más potencia hay, más inestabilidad hay también en el estrecho. Luego, esos principios pues lo vemos que a lo largo de los siglos, de la historia, de la primera noticia que tenemos, que ya son de la época de los fenicios y de los griegos, hasta ahora se cumple a rajatabla. Se cumple a rajatabla. ¿Por qué es importante la ubicación geográfica? Dicen que tiene una naturaleza geoestratégica extraordinariamente valiosa, la roca, el Peñón de Gibraltar. Siempre lo ha tenido y ahora la sigue teniendo. En la época antigua, pues esa potencia, una base naval con la potencia que tenía el Reino Unido en el siglo XVIII, era capaz de cortar las comunicaciones y asegurarse el paso por el estrecho. Ahora mismo ha perdido esa potencia, ese valor, porque ahora las acciones del arma de fuego de la tierra sobre el mar y sobre el peñón pues no tienen el valor que tuvo entonces, pero tiene ahora otros valores que son muy importantes, o más importantes que entonces. Uno de ellos que sea un paraíso fiscal, que esté depredando la parte, la economía española, y otra las comunicaciones. Todo lo que pasa por el estrecho lo vigilan y lo miran. Otra, la reparación de armamento nuclear o de submarinos nucleares, que en vez de hacerlo en Inglaterra, pues es mejor hacerlo en España, que tiene menos riesgo. El famoso Tireless, ¿no? Sí, y otros, porque ahí no solamente ha ido ese, para que no nos enteramos, porque este tema está más o menos silenciado, pero ha ido hasta incluso submarinos de Estados Unidos, que es otro país en teoría aliado, y que también acude a reparar sus submarinos a Gibraltar. Y después el control de las comunicaciones y después el control de la economía del paraíso, y no olvidemos también, muy importante, el narcotráfico y el contrabando de tabaco y de otras cosas. Y la prueba que ahora mismo el sur de España muchas veces se parece mucho al cártel de Medellín o al de Cali. No tenemos nada que envidiarle al señor Escobar. Señor Fontella, alguien podría pensar, algún espectador que estuviera viendo esta entrevista, que en tanto que el Reino Unido es socio, es aliado y es miembro de la OTAN, ¿qué más da que esté en manos españolas el Peñón o en manos británicas? Pues primero, que somos naciones diferentes y soberanas, y segundo, si da lo mismo, que nos entregue. Ya que da lo mismo, que lo entregue. Eso sería modificar el statu quo, pero si el statu quo es así desde hace 3 siglos y ya parece que las fronteras se van desdibujando, alguien podría decir, no merece la pena generar un conflicto por esto. Es una opinión que sabe usted que es mayoritaria, sí, hoy en día. Sí, bueno, es mayoritaria porque ya se han encargado los medios de comunicación y los medios políticos, tanto de la Roca como los ingleses, como incluso españoles, porque hay mucho interés económico en Gibraltar. No hay que olvidar que es un paraíso fiscal y que compra muchas voluntades. Ahí va el blanqueo de dinero, pues ahí va la corrupción, pues ahí va mucho narcotráfico, y entonces pues es más cómodo seguir como estamos. Pero España sigue siendo una nación soberana, y dentro de la Constitución está la integridad del territorio nacional, y para que estemos completos, el territorio nacional, nos falta Gibraltar, y la Constitución lo dice, que tanta importancia le damos, pues será para cumplirla. A mí me gustaría, ya para despedirnos, señor Fontella, que me diera usted la clave, o las 2 o 3 claves principales desde un punto de vista histórico, que es de lo que va a versar su plática esta tarde, por las que la razón está de nuestra parte. Desde un punto de vista histórico, ¿por qué Gibraltar debería volver a manos españolas y no continuar siendo británica? Porque primero, por el Tratado de Utrecht así lo contempla, Es una cesión nada más que de la Roca,
de la parte de y sin embargo los ingleses se ha ido comiendo el terreno. En primer lugar, Tratado de Utrecht, que así nos da a nosotros la razón. No, la razón. Se concede la posesión a Inglaterra, pero no la soberanía. Y la ONU, para la ONU es una colonia. Y para la ONU es una colonia. Una colonia. Y ya es raro que un país europeo, que somos aliados en la OTAN, tenga y en la Unión Europea, por ahora, tenga una colonia en un territorio europeo. Es el primer caso que se conoce, vamos, y que actúa ahora mismo. Y segundo, que Inglaterra no se queda con la roca, se ha ensanchado hasta en el Istmo, hasta hacer un aeropuerto en terreno español, y está ensanchando, sigue ensanchándose por la playa de los catalanes, que está urbanizando aquello y están metiendo tierra española para ampliar el terreno, y después el puerto cada vez está ampliando más. A este paso va a cerrar la vía de Algeciras. Es la conclusión la que llega Salvador Fontella, aportando datos y argumentos de carácter científico histórico. Si quieren ustedes conocer algo más sobre el proceso histórico por el que Gibraltar fue arrebatado de las manos españolas y usted vive en Madrid, sepa que aproximadamente en 1 hora y cuarto, 1 hora y media, en el centro riojano de Madrid, este señor, Salvador Fontella, pronunciará una conferencia al respecto. Señor Fontella, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Cuidado, señor Fontella. Bueno, pues ya saben ustedes que hoy la noticia del día tiene que ver con la banda terrorista ETA, que anuncia en un comunicado oficial, todo lo oficial que puede ser un comunicado de una banda terrorista, que pide perdón a algunas de las víctimas, no a todas, y pide perdón por el dolor y el daño que haya podido causar. Ya les digo yo que el dolor que haya podido causar es 800, casi 900 españoles asesinados, incluidos niños, incluidos por supuesto mujeres, huérfanos, viudas, hijos muertos, padres y madres asesinados y centenares de personas que pierden a un familiar durante 40 años. Una banda criminal y asesina de carácter, y esto no hay que perderlo de vista, separatista. Me gustaría que vieran el comunicado del gobierno hablando de esta derrota total de ETA. El Gobierno quiere resaltar que en estos momentos el Gobierno, su primera impresión, su primera intuición es estar, como ha estado siempre y como estará siempre, al lado de las víctimas, que son aquellas afectadas por la organización terrorista ETA. Hemos estado siempre con las víctimas, estaremos siempre con las víctimas. En segundo lugar, este comunicado lo que certifica es algo que ya sabíamos, que es la derrota total de ETA, la derrota política, la derrota económica, la derrota social, la derrota internacional. En tercer lugar, quería decir que el relato no será el relato de ETA, el relato que se imponga, será el relato de todos los demócratas que vencimos a ETA con la ayuda de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la ayuda de los jueces y con la ayuda internacional. Eso es lo que dice Íñigo Méndez de Vigo, que es el ministro portavoz y además ministro de Educación y Cultura. La derrota total de ETA a manos del Estado. ¿Qué dice el gobierno regional vasco? ¿Qué dice Iñigo Urkullu, el lehendakari del gobierno vasco? Bueno, pues dice que ese final de ETA debería tener un componente ético. ¿Qué significa esto? Véanlo. El gobierno quiere resaltar... El comunicado es una humillación a las víctimas del terrorismo. Distingue entre víctimas y establece una categoría de víctimas inocentes y de víctimas culpables. Dice que hubo víctimas que fueron consecuencia de errores o de decisiones erróneas de ETA. Y dice que fueron errores porque eran víctimas que no tenían participación directa en el conflicto. Por tanto, está justificando el asesinato de todos aquellos que a su juicio tenían participación directa en el conflicto. Disculpen ese pequeño caos que nos estamos haciendo esta tarde. Les pido disculpas de nuevo porque este no era obviamente el lehendakari del gobierno vasco. Este es Fernando, el Partido Popular Vasco, el señor Alonso, antiguo ministro de Sanidad. Yo el vídeo que quería ponerles tiene que ver con Íñigo Urkullu, repito, Íñigo Urkullu, que es el lehendakari y que dice que el final de ETA debería tener un componente ético. Vamos a verlo. Considero que, siendo un paso, el que hoy hemos conocido, tiene oportunidad ETA o quienes redacten los comunicados
tienen oportunidad para, en aquel momento, en el momento de la declaración definitiva de su final, de manera unilateral, para tener en la misma consideración a todas las víctimas y para reconocer el daño injusto causado por su actividad. Me gustaría, por lo tanto, que el final tuviera un componente de fundamentación ética, además de los componentes que en los comunicados de ETA se observan. Además del componente del comunicado de ETA, lo que está pidiendo el Íñigo Urkullu, que es el Lehendakari, es un componente ético. Además hemos escuchado también al ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, de manera que tenemos declaraciones de los dos gobiernos, el nacional y el autonómico. Vamos a ver más declaraciones y vamos a tener la oportunidad de comentarlas con Borja Gutiérrez, que es alcalde de Brunete, a la vuelta de publicidad. Considero que, siendo un paso el que hoy hemos conocido, Ya estamos de vuelta en la redacción abierta. ¿Conocen ustedes a este señor? Supongo que sí, porque es muy habitual de esta casa. Borja Gutiérrez, ¿qué tal? Encantado, Rafa. Borja Gutiérrez es del Partido Popular y es el alcalde de Brunete. Voy a pedirle de nuevo a mis compañeras de realización a ver si me pueden quitar el sonidito este que tengo. Muchas gracias. Borja Gutiérrez, yo te quería pedir, Borja, que antes de abordar la actualidad política del día, que viene cargadita sobre todo con una cuestión que tiene que ver con la banda asesina y criminal ETA, ahora me dirás cuál es tu opinión al respecto, vamos a ver también algunas declaraciones de algunos partidos políticos, algo que tiene que ver con tu municipio. Saben ustedes que cuando cualquier chaval de primaria estudia la guerra civil, entre las grandes batallas se cuelan un par de batallas que son Brunete y Belchite. Bueno, pues este señor es el alcalde de Brunete y ha decidido, muy hábilmente creo yo, aprovechar que aquel pueblo fue la base de una batalla para promover el turismo arqueológico e histórico. ¿Qué estáis haciendo exactamente, Borja? Bueno, estamos haciendo con ayuda de lo que tú muy bien has anunciado, efectivamente promocionar el turismo. Con ayuda de la Comunidad de Madrid se ha elaborado un plan de fortificaciones que se están restableciendo y adecuando todos los fortines del municipio, que son más de 11 fortines, además en muy buen estado la mayoría de ellos, y luego se ha hecho hemos avanzado un paso más allá, que es, ayer anunciamos la creación de un centro de interpretación de la batalla, con ayuda, insisto, de la Comunidad de Madrid. Ellos han elaborado un proyecto un poco más de la batalla de la Plaza Mayor, al lado de la Oficina de Turismo, y esperamos que en unos meses pueda ver la luz para que, bueno, todos aquellos visitantes que les guste un poco indagar e investigar sobre la historia de España, la historia más reciente, que en este caso es la batalla de Brunete, la historia bélica, bueno, pues tendrán las puertas de este centro de interpretación abiertas para, bueno, cuando lo deseen. Entonces, si lo he entendido bien, se trata de dos cosas, que es uno de los fortines y otro el centro de interpretación, que van a ir paralelos, se van a inaugurar a la vez, en fin, ¿cómo van los tiempos? Los fortines ya, de hecho, se han recuperado todos, se han limpiado, se han preparado. ¿Ya ahora se pueden visitar a día de hoy? Sí, ¿Este fin de semana la gente puede ir a Brunete? Este fin de semana puede venir la gente perfectamente que quiera visitar los, como digo, son 11 fortines y uno que está, bueno, un poco más de ruido, pero 11 son visitables. Y luego además en uno, que hemos descubierto una trinchera de 700 metros, donde hasta el año 39, hasta 2 meses antes de finalizar la guerra, estuvieron soldados batallando dentro de esas trincheras, 200 soldados concretamente, defendiendo las posiciones de Brunete, una trinchera que, bueno, pues es muy interesante de ver, porque tiene hasta los fogones porque vivían dentro de la propia trinchera, una trinchera de 1,5 metros de alto y aproximadamente 1 metro de ancho. Bueno, pues llegaba hasta el fortín, y eso lo vamos a poner en valor, vamos a incluso musealizarlo, en fin, para aquellos visitantes que, bueno, estén interesados en conocer algo más de la batalla de Brunete, pues puedan hacerse una idea más concreta. Haznos, de una manera muy superficial, no tenemos tiempo para hacerlo demasiado exhaustivo, pero dibújanos un poco, Borja, Brunete, ¿por qué fue importante durante la guerra? ¿De qué lado, de qué bando cayó? ¿Cuándo cayó en manos de quién? En fin, cuéntanos un poco. Bueno, muy importante, la batalla de Brunete fue una batalla que se dirimió durante el mes de julio del año 37, fue la primera batalla importante que hubo en la Guerra Civil, y probablemente junto con el Frente del Ebro la que desgraciadamente más bajas causó. Fallecieron cerca de 40.000 soldados, 20.000 o 22.000, 23.000 del bando republicano y algo menos 17.000
16.000 del bando nacional. Fue muy significativa porque por primera vez intervino tanto la aviación rusa como la aviación de la Legión Cóndor. De hecho, hay restos todavía, en el centro de interpretación se van a dejar restos de la aviación Cóndor, que son los que se han encontrado. Yo mismo tenía un puñal de un oficial de la Legión Cóndor que voy a donar, que me lo encontré en el campo cuando era pequeño con mi padre, y bueno, pues lo voy a donar al centro de interpretación. No solo te encontraste un puñal, hubo una vez que te encontraste algo más. Sí, bueno, un soldado. Me impresionó mucho lo que me contaste. Sí, esto era habitual de cuando llovía en los taludes, sobre todo los taludes del frente de la 501, para que se hagan la gente una idea de Madrid, la carretera que viene desde San Martín de Valdeiglesias hasta Madrid. Bueno, pues ese frente, ese talud que se ve desde la carretera según pasas por Brunete, se fue un frente bastante importante de aquellos republicanos que vinieron desde Quijorna. Hubo un frente, bueno, pues con muchas bajas, y bueno, pues siendo pequeño, pues había llovido, se deslizó una de la capa del terreno y apareció un soldado nacional con su bandera y con sus cartucheras y con, en fin, con todos los vestigios de haber participado en el conflicto, ¿no? Pero, y estaba, obviamente, era esqueleto, ¿no? Sí, era un esqueleto con su casco, sus cartucheras, su bandera ensangrentada. En fin, un soldado nada más que sin carne y sin piel, ¿Te asustaste? ¿no? Sí, porque bueno, éramos pequeños, teníamos 7 años y bueno, la verdad es que nos impresionó. Estábamos acostumbrados a oír explosionar explosivos, ¿no? Prácticamente todas las semanas, porque se estaba construyendo en su momento en Brunete y había explosivos sin explotar, ¿no? Bombas que estaban bueno, escondidas en el terreno. De hecho, hasta el año pasado hemos seguido explosionando bastantes bombas, obuses principalmente, ¿no? que estaban en el terreno, soterrados, y que con los movimientos de tierra y demás pues han ido poniendo en la superficie. Entonces, como digo, Brunete además fue, y por terminar, fue el epicentro de la batalla. Se eligió Brunete, mucha gente piensa por qué se eligió Brunete, un pueblo que entonces tenía apenas 1000 habitantes. Bueno, era un cruce de caminos, 5 caminos, que lo sigue teniendo, 5 carreteras que lo cruzan, y que era, pues desde luego, el frente más próximo al Corcón, ¿no? Que era digamos, la defensa de posiciones del ejército republicano, precisamente para evitar el avance del ejército nacional. El ejército republicano entró en Brunete en la madrugada de julio del 37, entraron desde Quijorna, que habían estado defendiendo posiciones también un ejército nacional en el cementerio de Quijorna, subieron por el camino que nosotros lo denominamos el Camino Los Morales, tocaron la campana desde el propio municipio, y aquellos vecinos que no se sentían identificados con la República en ese momento, pues salieron huyendo a otros municipios próximos como Navalcarnero. Los republicanos recuperaron, entraron en Brunete, y posteriormente el Ejército Nacional recuperó Brunete al cabo de unos días. Una batalla bastante sangrienta, con mucho calor. Fue el único pueblo de toda la zona oeste que durante toda la guerra quedó al mando del Ejército Nacional, puesto que el resto, en su camino hasta Madrid, fue recuperado o fue invadido, entre comillas, ¿no? Pero bueno, por el ejército republicano. Fue recuperado, fue invadido. Y claro, aquí hay que cogérsela con papel y fumar. Hay que ser... Y precisamente sobre eso te quiero hablar, porque lo que tenéis intención de hacer, aparte de recuperar todas las fortificaciones, tiene que ver con un centro de interpretación de la batalla. A mí esto me da un miedo, Borja, porque seguro que que a ti, al ayuntamiento, a los organizadores, os van a poner pegas y peros, ya sea de un lado o de otro. ¿Cómo vais a hacerlo para que intentar sea lo más neutral posible? A ver. Bueno, lo más neutral es quizá que lo hagan entes objetivos, como digo yo muchas veces, que son los técnicos de la Comunidad de Madrid, que son los que han elaborado el proyecto, la memoria, basados en estudios del CSIC y demás. Nosotros estamos aportando nuestros pequeños detalles, evidentemente la convivencia, las emociones, el conocimiento. Yo ayer mismo tuvimos un debate en la presentación en la que pude expresar mi conocimiento sobre la arquitectura y el sentimiento tanto de los presos de regiones devastadas como la arquitectura de regiones devastadas. Procuraremos que sea un centro en el que convivan ambos espíritus. Trataremos, eso sí, de que sea muy circunscrito a lo que se vivió en Brunete. Y también es cierto, y como no puede ser de otra manera, recogeremos testimonios de los vecinos de Brunete, que algunos todavía viven o al menos viven muy directamente apegados, familiares que convivieron con ese estado de guerra o de posguerra, y que desde luego su testimonio es crucial y es el valor añadido que podemos aportar en nuestro municipio. Ya saben ustedes que esa es la segunda parte, el Centro de Interpretación Histórica de la Batalla de Brunete, que se inaugurará aproximadamente.
Bueno, yo creo que lo tendremos terminado como unos 4 o 5 meses aproximadamente. 4 o 5 meses. Es decir, Sí, para no. final de año podremos... Sí, ¿Para seguro, Navidad? seguro. ¿Me invitas para Navidad? Hombre, con que todo por cierto, ello. saben ustedes que el cocido que me lleva invitando desde hace mucho tiempo, por fin, el Exacto. viernes que viene voy a ir a Brunete. Exacto. Ya, Borja, y ahora, bueno, pues aquí comprométete públicamente Comprometo. a la inauguración Me comprometo. del Centro de Interpretación Histórica. Ya saben que esto hasta finales de año no lo podrán ustedes disfrutar, no podrán ustedes visitarlo, pero este fin de semana ya pueden ver esas 11 fortificaciones que les llamáis exactamente ¿cómo? Fortines, lo llamamos fortines, sí. Que son... Son los búnkeres de guerra. Exactamente. Los búnkeres de guerra que nosotros en Brunete lo llamamos los fortines. De hecho, se puso en su momento un restaurante que se llama Los Fortines, que está próximo a 2 de ellos. Y bueno, pues la verdad es que tienen mucho... Yo animo a visitarlo porque es una cosa que, sobre todo para los niños, no lo han visto, no lo han concebido. Y bueno, es conveniente conocer el pasado para que se vuelvan a repetir los errores. O sea, no se vuelvan a repetir los errores, desde luego. Desde luego, eso es así. Vamos a pasar de la actualidad local, de los impulsos y el emprendimiento histórico cultural de Brunete, por recordar nuestro pasado precisamente para eso, para que no se vuelva a repetir lo peor de nuestro pasado, al ámbito nacional. ¿Sabes, Borja, que hoy, mediante un comunicado oficial, todo lo oficial que puede ser un comunicado de una banda terrorista, ETA ha pedido perdón a algunas víctimas, no a todas, y ha dicho que se va a disolver en principios del mes que viene. Me gustaría que viéramos las declaraciones de tu partido del País Vasco, Alfonso Alonso, antiguo ministro de Sanidad, y luego comentamos. El comunicado es una humillación a las víctimas del terrorismo. Distingue entre víctimas y establece una categoría de víctimas inocentes y de víctimas culpables. Dice que hubo víctimas que fueron consecuencia de errores o de decisiones erróneas de ETA. Y dice que fueron errores porque eran víctimas que no tenían participación directa en el conflicto. Por tanto, está justificando el asesinato de todos aquellos que a su juicio tenían participación directa en el conflicto. Es una profunda humillación y un término que debemos rechazar todos con fuerza. Yo quiero decir a ETA que nosotros, los que hemos estado siempre en la defensa de la libertad, hemos tenido una participación directa en la defensa de la libertad. Nuestros compañeros la tuvieron. No fue consecuencia de ningún error. Toda la historia de ETA ha sido un profundo error. Ahí tienes. Bueno, estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Alfonso Alonso. Yo puedo ir un pasito más allá, en el que no solamente me parece una humillación, me parece una vergüenza, me parece bueno, un testimonio torticero en el que únicamente ocultan que evidentemente ETA ya no tiene estructura, no tiene ningún tipo de concepción, pero sí que los presos de ETA pueden ayudar muy mucho a esclarecer los casi 400 asesinatos que todavía no se han esclarecido y que los presos, desde luego, con sus correspondientes papeles pueden, desde luego, tener un protagonismo principal. Por tanto, no le doy ninguna credibilidad a una banda de asesinos, no le doy ninguna credibilidad al próximo comunicado que hagan, hasta que no demuestren realmente que tienen un compromiso con la sociedad. Es vergonzoso y humillante, como dice el señor Alonso, que traten de distinguir entre víctimas de primera o víctimas de segunda, sobre todo gente que no tiene ninguna categoría moral ni humana para distinguirlo, puesto que se han dedicado a asesinar vilmente por la espalda, muchos de ellos, a padres de familia, han destrozado miles de familias que no volverán a ser igual simplemente por el dedo acusador de asesinos y de los coláteres, porque no nos olvidemos que todavía hay muchos en las instituciones. Y es que a mí el hecho de que esta panda es que no voy a decirlo. Sí, es que luego... ¿O ibas a decir directamente sí, hijos de puta? Que lo sí, digo yo efectivamente, lo iba a decir porque a mí que esta tropa quiera ahora poner o blanquear una imagen que no es es imposible que se blanquee cuando están metidos muchos de ellos en las instituciones. Todavía hay mucho miedo en el País Vasco. Yo invito a ver determinados reportajes que se han hecho recientes en lugares donde algunos periodistas osados, como que la verdad yo desde aquí le reconozco su labor, ha hecho reportajes en sitios donde han sido asesinadas víctimas, y cómo todavía está el aroma del miedo. Es que es inconcebible que en el siglo XXI podamos tener ese aroma del miedo y todavía se vive. ¿Por qué? Porque están todavía en las instituciones muchos de ellos. Borja, antes que tú estabas sentado en tu lugar un militar, un ex general de brigada, Salvador Fontella, que el ejército, nuestra milicia, ha sido uno de los principales objetivos de la banda asesina, y me decía que él tuvo compañeros que sufrieron atentados de ETA y tuvo compañeros asesinados por ETA.
tú perteneces al Partido Popular, quizá el partido más castigado por la hazaña asesina de ETA. ¿Tú llegaste a conocer tuviste algún compañero que sufriera algún atentado? Yo he conocido de cerca el acoso terrorista y la muerte por parte de la banda terrorista ETA, tanto por familiares cercanos como por bueno, miembros incluso de mi propio partido político. Familiares cercanos vinculados, por supuesto, al militares, o guardias civiles. Yo soy hijo del cuerpo, mi abuelo fue guardia civil, mi tío fue guardia civil, estoy orgullosísimo de ser hijo del cuerpo y lo he vivido desgraciadamente muy cercano a la familia, el acoso y el asesinato por parte de ETA. Por tanto, el olvido es imposible, el perdón es una quimera y lo que tienen que hacer esta tropa de asesinos, que no deberían haber existido jamás, no solamente es pedir perdón, sino la deuda con la sociedad es que se ayuden a esclarecer los asesinatos de aquellas familias que todavía conviven con el desconocimiento de quién fue aquel que asesinó a su padre, a su hermano, a su hijo, y que eso no permite vivir, así que no me vale a mí con esto, lo siento mucho. Decías que uno de los dramas que tenemos hoy en España es que si esta gente ha entregado o va a entregar las armas y ha pedido perdón a una parte de las víctimas, las otras parece que merecían la muerte. El drama que aún permanece y permanecerá es que hay según qué personas en las instituciones. Vamos a ver a una de esas personas que hace hace unas declaraciones con respecto a este comunicado de ETA. Se llama Arnaldo Otegi. Para Euskal Herria Bildu, la declaración efectuada hoy por la organización ETA no solo es una aportación constructiva en la medida en que ofrece una valoración humana y política en términos de autocrítica, sino que supone además una contribución definitiva a la paz, la convivencia y la reconciliación en nuestro pueblo. 4. La asunción pública del daño causado supone una aportación inestimable en el camino de construir un futuro diferente en nuestro país. También supone una interpelación que a todos y a todas nos afecta para que todos y todas seamos capaces también de asumir nuestras propias responsabilidades. ¿Qué te parece? Bueno, es que este señor no tengo ningún calificativo a esta hora de la tarde, en la que todavía puede haber niños viendo la televisión, aunque ya no tanto, que esto se va haciendo tarde. No tengo ningún calificativo, no me merece, a mí sobre todo esta última frase que hemos escuchado, la interpelación en el que todos y todas puedan asumir sus responsabilidades. ¿Me puede decir cuáles son las responsabilidades de aquellos hijos del cuerpo, de los cuerpos de seguridad políticos, que lo único que se trataban es de defender pacíficamente el orden institucional de un país llamado España? ¿Qué culpa, qué responsabilidad, qué corresponsabilidad tienen que asumir ellos, fallecidos o asesinados, o sus familias? Pero este señor, ¿qué interpelación va a hacer? La interpelación la tiene que hacer él con su memoria, con su propia familia, con sus deberes, con sus obligaciones y sobre todo con su conciencia por haber avalado y haber estado incluso encarcelado por avalar o incentivar asesinatos viles y cobardes. Pertenencia a banda armada. Este señor estuvo en... Sí, señor. Además fue uno de los que persiguió e intentó atentar contra Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución. Este señor, Gabriel... el hombre de paz, que decía Zapatero. Este señor, además, Otegi, es un señor que, como digo, persiguió por una calle de Madrid al padre de la Constitución, Gabriel Cisneros. Él fue tiroteado, pero no asesinado. Se metió debajo de un coche y consiguió despistar a los etarras, que presuntamente estaba este señor entre esos etarras, y luego fue acusado por el Tribunal Supremo de pertenencia a banda armada, acusado y condenado. Y este es el que hoy nos está dando lecciones morales y el que está diciendo a todas las partes, como si hubiera dos partes en conflicto, como si hubiera habido una guerra, ¿no? Oiga, señor Otegi, aquí ha habido una gente que descerrajaba tiros en la cabeza y otra gente que se desplomaba de un disparo en la cabeza. ¿Qué responsabilidad le va a exigir usted a Miguel Ángel Blanco? ¿A este le vamos a exigir responsabilidades? ¿O a su familia? ¿Qué hacemos? ¿Que resucite y que pida perdón por haber existido?
Esto es asqueroso. La interpelación esa famosa que decía él en esta última frase, que es vergonzoso, vomitivo, miserable. No tengo calificativos para definir a este tipo. La VT, vamos a ver qué dice la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ya se lo adelanto yo. Califican de paripé el comunicado de ETA. Esto no deja de ser una estrategia que ETA imprime en 2011 con ese alto el fuego y que, bueno, pues que va escenificando paso por paso. Es algo muy medido. El tema del perdón a las víctimas, el tema del perdón no se hace así. El tema del perdón consideramos que ETA lo tiene que hacer en la Audiencia Nacional, ¿no? Cuando hemos ido con causas pendientes de víctimas del terrorismo y los terroristas que han sido citados como testigos pues tienen una amnesia profunda, se han negado a colaborar y que hay 300 casos sin resolver y 300 familias sin cerrar luto, ¿no? Esto no deja de ser, o al menos así lo consideramos, una justificación a su pasado terrorista en el que pues hay cerca de 900 muertos, ¿no? Entonces, pues, ¿que cómo lo hemos cogido? Pues con pinzas. De verdad es una estrategia de los terroristas que, mire, son asesinos pero tontos no son, y ellos están justificando paso a paso con cada acto que hacen. El próximo será el 5 de mayo, ¿no? Con esa disolución, pero yo creo que lo que pedimos la víctima del terrorismo, y sobre todo se lo pedimos al gobierno español, también se lo pedimos al gobierno francés, pero principalmente al gobierno español, que pare este paripé, porque esto es una entrega, es una disolución de ETA por fascículos, en el que, bueno, pues estamos viendo que nada es lo que parece, o sea, y nada es lo que quieren trasladar, sino lo que quieren hacer es limpiar su pasado terrorista y justificar pues todos sus asesinatos, ¿no? Es la AVT. Sí, Me decías que conocías al actual dirigente de la AVT, Alfonso Sánchez, ¿no? Sí, además soy buen amigo de la AVT en general, Ángeles Pedraza, Miguel Ángel Folguera, de la próxima presidenta, si os quiere, que en breve van a cambiar la presidencia, creo que a mediados de mayo. Y bueno, Alfonso además fue víctima en la Plaza de República Argentina cuando, yo creo todos nuestros televidentes se acordarán, explosionó un autobús lleno de guardias civiles en el que desgraciadamente fallecieron muchos guardias civiles jóvenes, a los que quizá el señor Otegi quiere interpelarlos en sus oraciones diarias, o a lo mejor quiere interpelar a sus familias y buscar su culpabilidad de por qué iban a esa hora en ese autobús. En fin, es que es vergonzoso. Yo estoy muy de acuerdo con Alfonso, incluso creo que Alfonso está siendo bastante comedido en sus palabras. A mí esto me produce de verdad especial efervescencia, el tener luego que estar siendo condescendientes con las declaraciones de aquellos que en su momento no dudaron ni un segundo en pegar un tiro en la nuca a padres que iban con sus niños al colegio siendo guardias civiles, pegarles un tiro en la nuca viendo cómo sus propios hijos observaban el asesinato de sus padres. Además, Borja, yo creo que no se debería olvidársenos que el origen y la causa de esta violencia asesina, de este terrorismo asesino, está en el nacionalismo. Es decir, mataban con un objetivo que era la independencia de Euskal Herria. Es decir, son separatistas, de carácter violento y asesino, pero separatistas. Los que les movía era el odio a España. Ojo, porque parece que no hemos aprendido. Aquí en España, hasta hace muy poquito, por decirte y declararte español en según qué partes de nuestro país, te descerrajaban un tiro en la cabeza. Esto es violencia étnica, odio étnico, persecución por carácter de nacionalidad, un terrorismo de carácter separatista. Y parece que no hemos aprendido nada. No estoy comparando una situación con otra porque en Cataluña no mata. Aún no mata a nadie y espero que nunca mate a nadie. Hubo una época que hubo una banda terrorista que se llamaba Terra Lliure, que sí que cometió atentados, algunos incluso con víctimas mortales. A día de hoy no se asesina, pero la situación empieza a parecerse a lo que ocurrió en el País Vasco. Y sobre todo el origen y la causa es la misma, es nacionalismo. La causa de las dos guerras mundiales, la causa del enjambre criminal de los Balcanes, la causa de que en el País Vasco se exiliaran 200.000 personas al resto de España para no perecer a manos de una banda terrorista. Borja, parece que no estamos aprendiendo nada. No, y lo peor que le puede pasar a esta sociedad, aparte de no recordar su historia, es la memoria. La memoria. Por eso, desde luego, yo aporto mi pequeño granito de arena, como otros muchos alcaldes y concejales y miembros de la administración, y es recordar permanentemente a las víctimas del terrorismo, recordar su historia para que no lleguen estos tipos y traten de emponzoñarla blanqueando su imagen. Esto es lo que pasó en España, lo que sucedió
cómo incluso este terrorismo callejero con estos famosos gudaris, que por cierto, luego cuando llegan delante de un tribunal, como estos de Alsasua, se licúan absolutamente todo. Bueno, yo no estaba allí, yo me equivoqué, yo era uno que estaba allí tomando una copa. Luego no son capaces de, como gudaris, dar la cara y ser valientes delante de un tribunal, porque son unos cobardes. Eso es lo que les pasa, son unos miserables cobardes. Y estos señores han sido amparados durante mucho tiempo por parte de la sociedad vasca. De hecho, hace poco, con esto de Alsasua, hubo una manifestación también amparando a estos señores. ¿Cómo podemos amparar a unos cobardes? Es que al final voy a decir pues palabras que no debo decir. Yo te entiendo, horas, Borja, pero no, contente porque sí. Ya sabemos todos, entre otras cosas, lo pensamos todos así. Yo tampoco quiero repetir la palabra que les he dedicado antes. Vamos a cambiar de tercio. ¿Sabes, Borja, que... Bueno, antes de cambiar de tercio, vamos a continuar una pregunta que te quiero hacer más con respecto al terrorismo. Tú, como alcalde de Brunete, me consta que has ayudado a las víctimas del terrorismo, incluso has promovido homenajes. En fin, cuéntanos, como alcalde de Brunete, ¿en qué ha ayudado o en qué ha honrado a las víctimas? Bueno, nosotros año tras año hacemos homenajes a las víctimas del terrorismo. Hemos proyectado, ¿todos los años hacéis un homenaje? Todos los años. Este año es el día 2 de junio. Invito, que además va a haber un desfile militar, porque es un homenaje a la bandera y a las víctimas del terrorismo. 200 unidades militares van a desfilar por las calles de Brunete. Además vendrán los miembros de la OBT. Y bueno, pues dedicaremos en el monolito que tenemos en honor a las víctimas del terrorismo un ramo de flores. Y insisto, además desfilará, si os quiere, la Legión, la Guardia Civil, la Policía Nacional, una serie de fuerzas y cuerpos de seguridad que a todos los españoles nos identifican con la ley, con el orden, y como todo buen hijo español debemos hacerlo. Pero aparte de todo, yo creo que el mayor sentimiento que hacemos con las víctimas es permanentemente recordar su memoria a través de documentales que proyectamos en el municipio, de envíos a las casas de documentación interesante acerca de las actividades de la OBT, es decir, aquello que de verdad las víctimas quieren, que es que se les siga recordando su verdadero relato, no el que pretenden unos cuantos, ni siquiera los políticos, algunos del País Vasco, no señor. El verdadero relato de las víctimas, la miseria que ha dejado en muchas familias, cómo tuvieron que salir huyendo, muchas de ellas porque eran apestadas en los años 80 del País Vasco y vinieron a otras comunidades autónomas. Es que eso no se puede olvidar, es que eso está ahí en la memoria, solo por defender a España. Luego se nos llena la boca de hablar de la Guardia Civil tal. Estos señores, muchos de ellos, sus familias, tuvieron que salir huyendo por el mero hecho de defender a la Guardia Civil, a España, frente a aquellos que quieren denostar nuestra unidad nacional. Borja, ahora sí vamos a cambiar de tercio. Una vez informado de las... Yo sabía que tu municipio, como otros muchos de Madrid, honra año tras año a las víctimas del terrorismo. Una vez ha quedado claro esto, yo quería que lo recordaras. Me gustaría que viéramos un vídeo. Tú sabes que este fin de semana se va a celebrar la final de la Copa del Rey de fútbol. Y voy a asistir, de hecho. ¿Vas a asistir? Sí. Al Wanda Metropolitano. Bueno, pues seguramente es muy probable que asistas a un nuevo bochorno. Pues me levantaré y me iré. Esto que acaba de decir Borja Gutiérrez es exactamente lo que hizo en el año 2002 el presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, cuando la Copa de Francia enfrentaba a dos equipos franceses, obviamente, uno de ellos corso, el Bastia, de Córcega. Saben ustedes que en Córcega hay un movimiento separatista que está cobrando cada vez un mayor auge. Incluso ha habido una banda terrorista separatista en Córcega. ¿Qué ocurrió? Que la afición corsa, la afición del Bastia, se dedicó a pitar y humillar el himno nacional de Francia. ¿Qué hizo Jacques Chirac cuando escuchó los pitos a la marsellesa? Levantarse y marcharse. Y obligar al presidente de la Federación a pedir disculpas, micrófono en mano, en mitad del campo, y también obligar al presidente del Bastia a pedir disculpas. Hasta que eso no se produjo, no volvió el presidente de la República Francesa a presidir el estadio de fútbol y el partido de fútbol. 6 años después, Sarkozy les elaboró una ley según la cual si se pita el himno nacional en un campo de fútbol, directamente se aplaza el partido. Vamos a ver esas imágenes de lo que ocurrió en Francia y permanezcan ustedes atentos porque este fin de semana tenemos una final de Copa en la que juega el Fútbol Club Barcelona. Pidiendo disculpas.
Pues me parece bien y de hecho yo creo que es lo que debe hacerse en un país como España para que evitemos estas faltas de respeto continuadas no solamente al himno, a la corona, a las instituciones, a la religión. Es decir, es que ha llegado un momento en el que todo vale y no todo puede valer, evidentemente, porque la regla de convivencia y la finalización de tu libertad es justo donde empieza la del siguiente. Por tanto, tenemos que ser muy cautelosos y yo desde luego, como escuche pitar, voy a estar en el palco, como escuche pitar el himno de España, me voy. Ahí está la frase contundente de Borja Gutiérrez, del alcalde de Brunete. Lo que estaban diciendo esta tarde en las redes sociales, cuando este vídeo de Francia estaba circulando, es que, literalmente, y perdón por la expresión, si nuestros políticos tuvieran cojones, es lo que estaba expresando mucha gente en Twitter, harían lo mismo que Jacques Chirac. Al menor pito, silbido o humillación a los símbolos nacionales, es decir, al himno, a la bandera o a su majestad el rey, los políticos deberían levantarse y marcharse. Bueno, pues ya vamos a tener al primero. Borja Gutiérrez, ha sido un placer. A ti, Rafa. Un placer. Feliz fin de semana. Igualmente, ya saben ustedes que este fin de semana ya pueden visitar la arquitectura bélica de la Guerra Civil en Brunete. A la vuelta de publicidad estamos con Ana Velasco Vidal Abarca. Saben ustedes que ha sido una persona muy importante en la lucha contra el terror etarra. Vamos a seguir hablando de esto, del comunicado de ETA. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Tenemos a Ana Velasco Vidal Abarca. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rafa. Buenas tardes. Ana, tal y como les había dicho, pertenece a la ejecutiva de la Fundación Villa Cisneros. Le voy a pedir a mis compañeros que vuelvan a cerrarme si es posible este micrófono. Gracias, ya van 3 veces esta tarde. Ana, yo quería preguntarte, te traigo aquí, además te hemos traído de manera improvisada porque ha sido también de manera improvisada este documento. Es una carta oficial de ETA, todo lo oficial que puede ser una carta de una banda asesina y terrorista, pero en la que piden perdón a algunas víctimas, no a todas, y donde dicen que, bueno, pues que a partir de ahora se van a disolver. Yo entiendo, Ana, que tu madre, que fue la fundadora de la AVT, porque asesinaron a tu padre, yo entiendo que ese perdón, esas disculpas no van dirigidas a tu padre, que fue asesinado, porque tu padre, según ellos, fue parte de lo que llaman el conflicto. ¿A ti qué opinión te merece este comunicado? Yo creo que es un error caer en la trampa que pretende ETA. No podemos personalizar en pido perdón por este crimen, pero por este otro no. La premisa fundamental de cualquier sociedad y de un ser humano normal es que no se puede asesinar nunca. Bajo ningún concepto ni bajo ninguna circunstancia no se puede matar a otro ser humano. Entonces, ya partiendo de esa base, que haya gente que esté satisfecha porque esta banda dice que hicieron mal en matar a unos, pero que a otros no, que estaba justificado, me parece una aberración que se pueda aceptar ese mensaje como algo moral, como algo aceptable en la sociedad. Pues ¿sabes cómo lo ha recibido, por ejemplo, Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista? Lo ha recibido así. El comunicado que se ha dado a conocer hoy es el reconocimiento de una realidad. El reconocimiento por parte de ETA de que fue derrotada por la democracia española. Es cierto que nos hubiera gustado que ese reconocimiento se hubiera asumido por parte de ETA hace tiempo, hace años. Han tardado en reconocerlo, pero al final la realidad se ha impuesto. Y la realidad es que ETA fue derrotada por la democracia española hace mucho tiempo, cuando anunciaron el fin de la violencia, cuando dejaron de matar, es decir, en octubre de 2011. Sin duda, esta victoria de la democracia es una victoria amarga. Una victoria amarga porque a lo largo de estas décadas de lucha, de combate de la democracia española frente al totalitarismo de ETA, han caído y hemos dejado detrás a mucha gente, a cientos de personas que fueron víctimas asesinadas por ETA, a otras tantas familiares o personas que de manera directa o indirecta sufrieron el zarpazo de la sinrazón de ETA. Ahí está celebrando Pedro Sánchez el comunicado de ETA y habla de que es el final definitivo de ETA. ¿Tú crees que es el final Yo definitivo creo que de hay ETA? que tener mucho cuidado y no confiarse, porque
existe una estrategia que se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo, y este comunicado, en mi opinión, lo que pretende es neutralizar a futuro cualquier crítica que se pueda hacer de la banda terrorista. Es decir, lo que pretende es legitimarles. Un relato blanqueante. Yo creo que lo que pretende es como indicar aquí, a partir de aquí hay un punto y aparte. Y vamos a mirar hacia el futuro. Y el futuro es la legitimación para poder seguir influyendo y seguir estando en la sociedad del País Vasco de otra manera. Y para que efectivamente, como tú dices, cuando se hable de ETA, pues lo único que se diga es se arrepintieron y pidieron perdón. Pero no se diga que, por ejemplo, las víctimas no se pueden disolver. La justicia se debe de seguir aplicando. Y la realidad de lo ocurrido no se puede borrar por una falsa petición de perdón interesada para legitimar a unos criminales. No podemos caer en esa trampa. No podemos caer en esa trampa. Vamos a ver, ¿te parece que veamos a un señor que se llama Arnaldo Otegi? A ver lo que dice este señor. Eso me resulta muy duro de ver. Nos resulta duro a todos, Ana, pero ese señor que fue... Me duele que esta persona tenga legitimidad y que su opinión sea tenida en cuenta. Eso es también un gravísimo fallo de la democracia. Pues ¿sabes lo que te digo? Que ni siquiera vamos a verlo. ¿No? ¿Es verdad? Tienes razón. Es que este señor, lo que diga este señor, debería traérnosla al pairo a todos los españoles. Porque este señor sí que es parte activa de... Iba a caer otra vez en la trampa dialéctica del conflicto, iba a decir, ¿qué conflicto? ¿Qué demonios conflicto? Aquí no ha habido ningún conflicto, no ha habido una guerra, no ha habido dos bandos, aquí había unos señores que mataban y otros que morían. Es que hay que pensar muy bien quién tiene derecho a tener voz y quién no. Y hay organizaciones y personas que no se merecen tener altavoces públicos. Pues a ese señor que existe, hay otros medios de comunicación que le han dado un altavoz y le han dado la posibilidad de explicar su visión sobre la banda asesina a la que una vez él perteneció. En este programa, en la redacción abierta de Intereconomía, no le vamos a dar la oportunidad ni siquiera de expresar su voz. Este señor, ya digo, fue metido en la cárcel por pertenencia a banda armada, por pertenecer a ETA. Me gustaría, eso sí, que viéramos a la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, del Partido Popular, cuáles son sus declaraciones sobre el comunicado de ETA. Pero que, por supuesto, no cumple las expectativas que esperábamos de ese comunicado y no las cumple por los principales motivos. Vuelve a hacer mención en ese comunicado de la palabra conflicto, con lo cual ellos vienen a reconocer que su violencia, que la utilización de la violencia fue fruto de una defensa entre bandos enfrentados. Todos sabemos que nada de lo que ellos dicen y reconocen en ese comunicado corresponde a la realidad de lo que hemos vivido y sufrido y padecido las víctimas del terrorismo. Continúan utilizando ese lenguaje totalitario que utilizaban en los años en los que asesinaban a inocentes, como es esa lucha armada. Y luego hay otra cosa que me parece muy importante, que es esa línea divisoria que ellos utilizan, que me parece tremendamente vergonzosa e inmoral, que es esa diferencia entre quienes sí tenían responsabilidad y quienes no tenían responsabilidad. Es decir, que viene a decir que quienes ostentaban el cargo de concejales, quienes ostentaban el cargo de jueces y fiscales, quienes vestían el uniforme de guardias civiles, de policías, de militares, sí que tenían más razones de aquellos que no tenían ninguna razón porque no se estaba en ningún cargo público ni vestían ningún tipo de uniforme. Desde aquí quiero decir que para la Fundación Víctimas del Terrorismo, todas las víctimas del terrorismo son iguales. Todas las víctimas del terrorismo son iguales. Esto viene a colación de la diferenciación que hace ETA en su comunicado, pidiendo perdón a unas víctimas y negándoles esas disculpas a las víctimas que, según ETA, tuvieron una parte activa en el conflicto, que, como bien decía la hermana de Miguel Ángel Blanco, eran militares, guardias civiles, policías, el cuerpo de Miñones, que es el cuerpo al que pertenecía a tu padre. Bueno, mi padre era militar, era comandante de caballería, y luego era el jefe del cuerpo de Miñones porque los Miñones, su jefe debía de ser un militar del ejército y por eso fue por lo que le mataron, porque no querían que los Miñones tuvieran un jefe que fuera militar del ejército español.
Pero bueno, esta víctima, el padre de Ana, fue asesinado por militar, como fueron asesinados muchos concejales del PP, del País Vasco, del Partido Socialista del País Vasco y en realidad de toda España. Estas víctimas son a las que ETA les niega el perdón. Esto a mí me parece de una bajeza moral, de una canallería, de un asco. Yo lo que te voy a decir es que ETA no está arrepentida. No está arrepentida de lo que ha hecho, no está arrepentida de sus crímenes. No lo está. Y de hecho, en el último año ha habido 77 homenajes a terroristas que salían de la cárcel y a los que se les recibía como héroes y con vítores. Y hace muy poco tiempo ha habido una sentencia que ha condenado a las penas más leves posibles, pero ha condenado a unos profesores de un instituto de Hernani que propiciaron que los alumnos homenajearan a terroristas de ese pueblo que habían muerto. Es decir, que se sigue en el País Vasco, se sigue educando en el odio y en la admiración hacia los terroristas que creen que han luchado por el pueblo vasco. Y los terroristas, y este comunicado demuestra que no están arrepentidos. Lo que pasa es que es un comunicado que tiene un enorme contenido estratégico y de astucia, pensando en el futuro, en que nadie les pueda criticar en el futuro ni deslegitimar. Esa es la intención del comunicado. O sea, que tú crees que lo que están haciendo es intentar elaborar un nuevo relato. Efectivamente. Para que se borre. Para que nadie pueda criticarles, porque como ya han pedido perdón, no se les puede criticar. Ya. Esta es la realidad de una víctima de ETA, la realidad de de Ana Velasco, que es la hija de una de las fundadoras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que yo creo que Ana, todos los españoles lo estamos, pero Ana está particularmente legitimada para responder a un comunicado basura como el que hemos recibido hoy por parte de ETA. Lo que dice Ana de los 77 actos de homenaje no se hubiera producido si la sociedad y si el mundo berchale estuviera de verdad avergonzado y compungido por los crímenes que ha perpetrado. Si esto se hace es porque sienten orgullo, sienten emoción por la actividad asesina de ETA. Claro. Y esto quiere decir que el problema no se ha extinguido en modo alguno. No. Y hay otra cuestión que a mí me parece clave y fundamental, que es el papel que juega el Estado de Derecho en todo esto. Es decir, ¿por qué tenemos que consentir actos propagandísticos de una banda terrorista? ¿Vamos a impedir el montaje que van a hacer dentro de 15 días con una fiesta en la cual también van a alabar y a ensalzar a los asesinos? ¿Vamos a consentir que eso tenga lugar, aunque sea en el sur de Francia? ¿El gobierno no puede pedir a Francia que lo impida? Lo mismo que el mismo espectáculo denigrante que hicieron cuando escenificaron la entrega de armas. ¿Por qué tenemos que tolerar que eso ocurra? El Estado, el gobierno, tiene la obligación de neutralizar la propaganda de ETA. Nosotros no podemos ir a rebufo de ellos. Tenemos que tomar la iniciativa, ir por delante, cerrarles puertas, no abrírselas. Alguien que nos esté viendo podrá pensar que el Estado es soberano hasta los Pirineos, pero lo que se haga más allá de los Pirineos, en Francia... No, sí, no me refiero solo a lo de Francia, me refiero a este comunicado, porque... A los homenajes, ¿Cómo está gestionando el Gobierno este final de ETA, el Gobierno del Partido Popular? ¿Tú qué opinión tienes, Ana? Hombre, yo creo que están dejando hacer, que están siendo muy pasivos, muy pasivos. No puedo comprender que se toleren los homenajes a los terroristas cuando salen de la cárcel. ¿Por qué? Pero si hay una ley que lo prohíbe, ¿por qué no se aplica esa ley? Se está siendo muy laxo, muy laxo. Vamos a ver si te parece al ministro portavoz y ministro también de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, cuál ha sido su reacción. Hoy ha habido Consejo de Ministros al respecto de este comunicado de la banda asesina. El Gobierno quiere resaltar que en estos momentos el Gobierno, su primera impresión, su primera intuición es estar, como ha estado siempre y como estará siempre, al lado de las víctimas, que son aquellas afectadas por la organización terrorista ETA.
hemos estado siempre con las víctimas, estaremos siempre con las víctimas. En segundo lugar, este comunicado lo que certifica es algo que ya sabíamos, que es la derrota total de ETA, la derrota política, la derrota económica, la derrota social, la derrota internacional. En tercer lugar, quería decir que el relato no será el relato de ETA, el relato que se imponga, será el relato de todos los demócratas que vencimos a ETA con la ayuda de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la ayuda de los jueces y con la ayuda internacional. ¿Qué te parece? Es la voz del Gobierno, es el portavoz. Bueno, me parece muy voluntarioso y muy optimista. Creo que víctima de ETA, además de las víctimas directas, ha sido toda la sociedad española, y creo que la sociedad española se merece un final del terrorismo digno, en el cual los terroristas no campen a sus anchas por el País Vasco y no se legitime su mensaje y su historia. Y eso es un peligro grave que tenemos encima y que tenemos que resolver. Y además hay que seguir aplicando la justicia, sin ningún tipo de favoritismo a los que cometen los peores delitos que se pueden cometer, como son los asesinatos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, pero realmente no hay que confiar nunca en lo que dice ETA, nunca. En cualquier caso, no te veo entusiasmada con la gestión del Gobierno de todo esto. No. ¿A ti te hubiera gustado más contundencia? Hombre, es que en los últimos años yo creo que es obvio que ha habido una negociación y que se ha ido aplicando paso a paso todo lo que se pactó. O sea, no hay más que recordar la derogación de la doctrina Parot, que fue algo demoledor. Pero esto vino de Europa. Eso fue lo que ellos dijeron, pero realmente se cambió al juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se puso a un juez que él mismo argumentó en contra del Estado, en contra de los planteamientos de España para que se derogase la doctrina. Y bueno, claro, como desde aquí no se podía hacer porque la sociedad no lo hubiese aceptado, pues decidieron utilizar esa coartada. Lo que dice mucha gente hoy en España es que esa negociación, si es que existió, dicen, no se ha traducido en ninguna cesión a ETA. Es decir, Navarra sigue siendo Navarra, el País Vasco sigue siendo el País Vasco y es solo una comunidad autónoma, no está extendida. Es decir, si ha habido negociación, no se ha saltado con una víctima del mundo Abertzale. Esta es una lectura que sabes hoy que es bastante hegemónica, ¿eh? Bueno, el País Vasco está totalmente controlado por los nacionalistas, absolutamente controlado. Y los partidos constitucionalistas se están convirtiendo en marginales. Habría que pensar por qué. Habría que pensar qué ha pasado para que los partidos constitucionalistas que defienden la democracia, la libertad, la igualdad entre los españoles, sean o no sean nacionalistas, porque allí la hegemonía es nacionalista y es mucho más cómodo ser nacionalista que no serlo. Habría que pensar qué ha pasado para que hayan ido perdiendo representación y se encuentren en esa situación. Entonces, claro, realmente los planteamientos de ETA pues tienen muchas simpatías allí, tienen muchas simpatías y tienen mucha gente dispuesta a que no les humillen, a que no acaben como lo que son unos asesinos, sino que a darles como una dignidad final, y no creo que eso sea justo. Vamos a cambiar de tercio, Ana, si te parece, aunque no del todo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando de nacionalismo. No hay que olvidar que a ETA lo que le movía era el nacionalismo, era el separatismo. Sí. O sea, el odio a España es lo que era el motor que alimentaba la maquinaria asesina de ETA. Esto no tenemos que olvidarlo nunca. En el País Vasco y en el resto de España se mataba a según qué españoles por decirse tales, por decirse españoles. Eso fue lo que alimentó a ETA. Bueno, pues ahora tenemos otro nacionalismo en Cataluña que no mata, por ahora, esperemos que no lo haga nunca, aunque sí que mató en el pasado con Terra Lliure, mató además a un empresario, abultó con una bomba adosada al pecho de una manera, en fin, terrible. Pero a día de hoy el separatismo catalán no mata. Sin embargo, son partícipes de la misma doctrina nacionalista, del mismo odio a España. Y en ese sentido, se está produciendo en los últimos meses una controversia con respecto a
lo que según Vox, que es el partido que ostenta ahora mismo la acusación popular en el Tribunal Supremo, es una colaboración con el separatismo por parte del Ministerio de Hacienda. Según Vox y según la Guardia Civil, que es lo importante, no Vox, el Ministerio de Hacienda habría tolerado o como mínimo mirado hacia otro lado cuando desde la Generalitat de Cataluña se estaban empleando fondos públicos para financiar el golpe. Esto desde el Ministerio de Hacienda, desde Montoro, se está negando. Pero es que no solo. Hoy La Vanguardia abre con una noticia que dice: la Guardia Civil registró Diplocat, ya saben ustedes, la paradiplomacia independentista que tantos frutos ha dado al separatismo catalán. La Guardia Civil registró Diplocat ante la falta de información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores no daba información a la Guardia Civil. Esto es incomprensible. Yo lo que creo es que quieren tapar sus vergüenzas. A ver, explícate, ¿cuál es tu teoría? Pues mi teoría es que ha habido fallos de funcionamiento, ha habido inoperancia, no se ha ejercido bien el control que se debía de ejercer y ante esa evidencia que ahora se va a mostrar antes o después cuando se termine de investigar y haya los juicios correspondientes, pues claro, es muy desagradable que se vea lo mal que se ha gestionado el dinero público por parte de los ministerios que tenían la obligación de controlar ese dinero y el mal uso que se ha hecho de él. Yo no creo que sea una complicidad, es simplemente que quieren ocultar lo mal que lo han hecho. ¿No crees que sea una colaboración? Sí, no. Sería demasiado que el gobierno de España se colaborara con el separatismo. Eso me parece excesivo. Yo tampoco lo creo, pero sí que hay una falta de rigor a la hora de haber abordado este problema. Evidentemente desde el principio, se ha gestionado fatal, se ha gestionado francamente mal. Ahora se está frenando el golpe desde un punto de vista judicial, se ha puesto una valla con respecto a la Constitución, pero el problema persiste, el problema sociológico persiste. Claro. La mitad de los catalanes son hoy separatistas y no quieren saber nada de ti, de mí, de un andaluz, de un canario o de un valenciano. Pero eso ocurre porque llevamos más de 30 años con la cesión de la educación hecha a las comunidades autónomas y entonces cuando esa educación cae en manos de gobiernos separatistas la emplean para adoctrinar a los niños y ahora hay muchas generaciones de catalanes que están absolutamente adoctrinados en el separatismo y educados en la mentira, porque les mienten, les cuentan una historia falseada que no corresponde a la realidad. ¿Y cómo revertimos eso, Ana? Pues recuperando la competencia de educación, claramente, recuperando esa competencia y educando de una manera más o menos homogénea a todos los españoles, vivan donde vivan, y no tolerando que se intoxiquen ni que se difundan falsedades. Yo te presentaba, Ana, cuando he anunciado a los espectadores que ibas a venir, como un miembro de la ejecutiva de Bella Cisneros, como periodista, como la hija de la fundadora de la AVT, como una víctima del terrorismo, en tanto que su padre militar murió asesinado a manos de ETA. Me gustaría abundar en tu naturaleza de miembro de Villa Cisneros. Explícale un poco, te doy la oportunidad que les expliques a los espectadores de Intereconomía qué es Villa Cisneros, aunque hemos hablado aquí alguna vez de la Fundación Villa Cisneros, qué es, porque estáis últimamente muy activos, estáis celebrando conferencias que se llenan siempre sobre asuntos muy interesantes. Cuando yo te preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Cómo revertimos la situación? Esto lo habéis respondido, habéis intentado responderlo muchas veces en Villa Cisneros. Te doy la oportunidad que le expliques a los espectadores en qué consiste Villa Cisneros, ¿qué hacéis? Pues en Villa Cisneros lo único que hacemos es intentar trabajar para que la sociedad civil tenga una presencia pública y pues la ideología que nosotros defendemos, que es pues la democracia, la libertad, el origen cristiano de la cultura española, la unidad nacional, la defensa de las víctimas del terrorismo, pues todo eso pretendemos fortalecerlo desde la sociedad civil, porque la Fundación Villa Cisneros es una fundación completamente privada que se sustenta por sus propios medios y es completamente independiente. Eso la verdad es que es un factor muy positivo porque nadie nos condiciona
y nosotros decidimos lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, los proyectos en los que nos queremos embarcar y bueno, pues la verdad es que sí, somos ambiciosos. Hay que señalar que al contrario que FAES, que la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Villa Cisneros es ajena a los partidos políticos. Totalmente independiente. No tenéis nada que ver. Y además se financia de forma completamente autónoma, sin ningún tipo de subvención. Tú eres una de las caras visibles y una de las portavoces de Villa Cisneros, pero háblanos porque yo sé que hay más gente conocida. Sí, bueno, el presidente es Íñigo Gómez Pineda, que de hecho, bueno, pues él es, bueno, el sustento, ¿no? Sí, el sustento principal de la fundación, toda su familia está implicadísima y además, bueno, contamos con María San Gil. María San Gil, que es un valor importantísimo para la fundación y que, bueno, aporta, pues ya os podéis imaginar, un faro ¿no? moral absolutamente. Toda su integridad, todo su prestigio, toda su capacidad de trabajo, todo su entusiasmo y bueno, y luego está Rocío Gómez Pineda, que es la hija de Íñigo y que es bueno, pues la directora general, la directora ejecutiva, la que está allí al pie del cañón. La que gestiona en realidad. La que gestiona y entre todos la verdad es que hemos formado un equipo que trabajamos muchísimo de sol a sol y que no paramos de maquinar nuevas ideas y nuevos proyectos que... Primero te voy a preguntar por los proyectos que ya habéis hecho. Porque yo sé que ha habido una serie de conferencias y luego te preguntaré por los que tenéis en la cabeza. Incluso creo que esta semana ha sido cuando ha estado Jaime Mayor Oreja, Munilla y Germán Terz. Sí. Cuéntales a los espectadores, a modo de ejemplo, qué es lo que hace y a lo que se dedica Villa Cisneros. Cuéntales un poco esa celebración. Bueno, pues tenemos un ciclo de conferencias que se llama El necesario fortalecimiento de España y ese ciclo de conferencias se celebran una vez al mes y cada mes buscamos un tema que consideramos importante para España. Esta última conferencia que se celebró la semana pasada versó sobre la defensa de las raíces cristianas de Europa, porque es verdad que las sociedades necesitan tener una base, una raíz y Europa, su raíz es el cristianismo y sin él pues no se entiende lo que somos ni a dónde vamos. Y la verdad es que las intervenciones tanto de Jaime Mayor Oreja como de Germán Terz como de Monseñor Munilla fueron extraordinarias, con un nivel intelectual impresionante y bueno, pues hablaban de lo importante que es la capacidad de que los individuos tengamos una capacidad de criterio propio para pensar y luego lo imprescindible que es pues que la moral a la hora de tanto colectiva como individual. O sea, es que sin moral no hay límites en ningún sentido. Y bueno, estuvo muy bien. ¿Y a futuro tenéis pensado más actos? Porque venís... Sí, el mes que viene organizaremos otra conferencia que ya anunciaremos oportunamente. ¿Dónde la anunciaréis? Para vías de contacto con Villa Cisneros. ¿Una página web, no? Sí, la página web es fundacionvillacisneros.es y bueno, el teléfono no me lo sé de memoria, pero en la página web está toda la información. Tenéis, por supuesto, redes sociales. Sí, Facebook, tenemos redes Twitter. sociales, tenemos Facebook, Twitter, tenemos de todo y además somos muy activos también en redes sociales. Y bueno, pues... ya saben ustedes que se financian mediante, sin nada que ver con las instituciones públicas ni los partidos. En la página web tenemos una sección que se llama Hazte amigo de la Fundación, en la cual bueno, pues, cualquier persona que quiera puede sumarse al proyecto y cuantos más seamos, más fuertes seremos y más cosas podremos hacer. Ana Velasco, Vidal Abarca, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí, Ana. Gracias a ti, Rafa. Muchísimas gracias. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con el presidente de esta casa, con don Julio Ariza. Aquí tenemos a don Julio Ariza. Don Julio Ariza, buenas tardes. ¿Qué tal? Genial. No me haga esto porque no, precisamente frío ya no hace. No, pero estoy contento. Ah,
También es un gesto de alegría, efectivamente. Como diciendo, vamos a por ello. Sí, sí. Don Julio, yo tengo aquí una noticia del diario La Vanguardia que dice así. Saben ustedes todo lo que se está produciendo con respecto al Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, que está siendo acusado por la Guardia Civil, no de complicidad con el separatismo, pero sí de haber mirado hacia otro lado cuando el separatismo gastaba fondos públicos en el golpe de Estado. Bueno, pues eso no es todo. Resulta que, según dice La Vanguardia, la Guardia Civil registró Diplocat, la paradiplomacia separatista, ante la falta de información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, Dastis, el Ministerio de Asuntos Exteriores, está negando información a la Guardia Civil. Esto parece... ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno de España es cómplice del golpe de Estado? Joder, es que todo este asunto que ya cansa. Hay temas que te acaban aburriendo, pero porque además dan unas vueltas de informaciones a desinformaciones, de contradicciones, que acabas perdiéndote, ¿no? Necesitas un plano, ¿no? Pero vamos, hay como trazos grandes. Primer trazo grande. ¿Esto es un conflicto político? Sí. ¿Deberían haberlo abordado políticamente quienes representan la política en nuestro país, que es el gobierno? Sí. ¿Lo hicieron? No. ¿Permitieron, impulsaron que fueran los jueces los que se hicieran cargo del tema y resolvieran el asunto, se quedaran con la patata caliente? Sí. Sí. ¿Y ahora? Ahora, cuando ya se ha judicializado, cuando ya eso lleva un camino que no es el político, no es el del pacto, el de la transacción, el de la negociación, cuando ha llegado ese momento, ahora, ¿quieren resolverlo políticamente? Si ya está judicializado. Ahora, ¿quieres aplicar criterios políticos a un órgano, a unas instituciones, como son los jueces, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, que no son políticos? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora vas a deslegitimar desde el poder político a unos jueces que han tomado medidas que judicialmente eran razonables, que estaba en su ámbito de competencias hacerlo, y ahora vas a tomar medidas contra ellos o les vas a desautorizar desde el poder político. Y cuando hayas hecho eso y te hayas cargado la credibilidad de la propia justicia en España, ¿en qué justicia te vas a apoyar para defenderte tú? De verdad, su incapacidad para prever 2 días más es alucinante. Yo estoy muy sorprendido. Tú no puedes salir a decir que no ha habido malversación en el proceso independentista cuando TV3 gasta 300 millones de euros, de los cuales 290 los dedica al procés. Cuando de esos 290, 150 se los dan a productoras de independentistas que producen unos beneficios brutales. Se ha visto hoy mismo lo que están pagando por un programa que se llama no sé cuántas, 10 preguntas, o tal de una tal Rosell en TV3, que resulta que pagan 637.000 euros por 6 meses de programas, es decir, pagan 25.000 euros por cada programa que hace esa productora para TV3 en un ámbito de 7 millones de habitantes. ¿Usted se imagina tener 637.000 euros para hacer un programa para toda España, como es el caso de Intereconomía, en 6 meses de un programa de 1 horita semanal? ¿Qué le parece? Pues saldría bien el programa, ¿no? Saldría chulo. Imagínese. Bueno, todo ese dinero que se va a esas productoras, obviamente, se va a los bolsillos de gente independentista. Esos independentistas utilizan una parte de su beneficio para ponerlo al servicio de la causa. Eso no es malversación, no. Técnicamente no es malversación, pero el dinero público se está yendo a la causa de muchísimas maneras. ¿Quién pagó la luz de los institutos que estaban abiertos para votar ese día? ¿Quién pagó la luz? ¿Se encendieron las luces? Algo tan sencillo como eso. Sí, se usó el agua de las cisternas. Eso es dinero público. ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo ha pagado? ¿No hay malversación? Utilizar los medios públicos para un objetivo ilegal no es malversación. El Piolín, el barco que estuvo allí, que tuvo no sé si 1.000 o 2.000 policías con caterings de vómito durante 25 días, un mes,
Eso, ese dinero que hubo que gastar porque unos señores pusieron en marcha un proceso de secesión ilegal, con métodos ilegales. Eso hubo que gastar un montón de dinero. ¿Eso qué pasa? ¿No era dinero público? ¿No se ha malversado ese dinero? ¿Quién es el que produce ese efecto de gastar ese dinero? Ojo, no solamente gastas dinero en los policías que están allí, sino que dejas de cuidar, dejas de proteger, dejas de vigilar a ciudadanos de otras partes de España que no tienen policía para cuidarles o para vigilar que no haya robos o no haya asesinatos. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿estamos todos ciegos o tontos? No, no es lo mismo ciegos que tontos, porque conozco algunos ciegos que son listísimos. ¿Estamos tontos? O sea, ¿están hablando paralelos? Si has puesto esto en manos de la justicia, has permitido que se dé el salto para que se judicialice un problema político en el que Soraya y Rajoy fracasan estrepitosamente, cuando en el año 2007 Francesc Homs en el diario Avui había ya dicho que el plan de Mas era que ya no bastaba con lograr más autogobierno y más financiación, no, que ya había llegado el momento de separarse. Avui 2007, Francesc Homs, la mano derecha de Artur Mas. ¿No saben leer? ¿No sabían leer? ¿O estamos donde siempre hemos dicho, y es que había una trama en las más altas instituciones del Estado con la familia Pujol y que no puede desmontarse esa trama porque se cae el edificio del Estado? ¿Ese es el problema? ¿No sería mejor que limpiáramos ese edificio? ¿O vamos a construir sobre eso? ¿Vamos a seguir construyendo sobre eso? ¿Sobre qué cimientos? Pues menos mal que venía usted feliz, don Julio, porque, porque me acaba igual. Pues lo pinta usted muy negro, ¿eh? No, ya me contará usted cómo salimos de esta. Yo siempre digo lo mismo, si alguien no está de acuerdo y me lo razona, encantado de asumirlo, pero esto era un problema político que se permite que sea resuelto o que lo ataque su resolución otro poder, que es el judicial, y cuando el poder judicial ha metido a una serie de gentes en la cárcel, que desde mi punto de vista no tendrían que estar en prisión preventiva, pero las leyes son así. Las leyes son así. Si permites que eso vaya al Poder Judicial y no lo resuelves en vías políticas, aplicando el 155 e inhabilitando a un montón de sujetos, si no haces eso, te encuentras con que ahora están en el Tribunal Supremo, están en la cárcel. ¿Y ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? Tú no puedes hacer nada, teóricamente. En la práctica sí que puedes salir y decir que ni malversación, que no hubo malversación, cuando el juez ya tenía todo un informe de 2 millones de euros malversados, que no es nada para lo que han malversado. Bueno. Porque cada embajada que ha estado funcionando fuera de Barcelona para conducir a una situación en la que en ese país donde estaba esa embajadita la gente entendiera el proceso y lo aceptara y lo asimilara, eso es malversación. Insisto, que, por favor, me demuestren lo contrario. Hoy se ha visto que Pilar Rahola cobra 30.000 euros al semestre por hacer todos los días una piececita de 10 minutos. 300.000. No, 30.000. ¿Cómo va a ser 300.000? Son 5.000 euros al mes. Rahola. Y luego va a otro programa y cobra otros tantos mil. Sí. Hoy, vamos, lo que yo he leído... Bueno, 5.000, por según 6, la Gaceta, sí, 5.000 euros al mes por insultar a España. Sí, esto es también malversación. Claro, es que sí, pero además es que es un negocio. Es como lo del aborto. Están en contra del aborto, los que no quieren que hagan un negocio los carniceros. Don Julio, nos quedan 5 minutos y me gustaría saber su opinión sobre otro aspecto que tiene alguna relación en tanto que también son separatistas, y es ETA. ¿Sabe usted que ha hecho un comunicado? No me interesa nada. No quiero ni hablar del asunto. No me interesa nada. ETA no me interesa nada. Nada. La sociedad vasca demostró su cobardía durante años. Los buenos del País Vasco se marcharon, 300.000 personas se fueron. Los cobardes, y hubo unos cuantos valientes que se quedaron allí. Los demás ya les iba mejor no meterse con la violencia ni no meterse con los que mataban. Y si mataban a otros, bueno, no pasaba nada. Eso se acabó, pero se acabó porque técnicamente no podían mantener
el estar ocultos, el anonimato y tal, y nos iban a trincar, y en un momento determinado dicen, oye macho, aquí con la CIA, el otro, los franceses y tal, no van a dejar de nosotros ni las raspas. Dicen, vamos por otro lado, vamos a hacernos buenos y buenos, lo que sea, y nos hacemos con la alcaldía de San Sebastián, mandamos en el PNV tal, y seguimos por nuestro camino. ¿Y qué? ¿Qué ahora vienen a contar aquí? ¿Qué nos van a contar? ¿Qué nos van a contar? Y encima nos hacen que eso sea un titular. O sea, porque unos tarugos, como una capucha, digan que van a entregar las armas, que son unos tarugos, unos mendrugos, que no saben hacer la voz con un canuto. Les voy a decir una cosa. Que no me interesa nada lo de ETA, nada. Antes que usted... Además, yo fui un amenazado por ETA, por cierto, muchos años. Eso es lo que le voy a decir. Julio Ariza estuvo en Cataluña luchando contra el separatismo catalán, como lo saben ustedes, estuvo en el Partido Popular en la época de Alejo Vidal Cuadras, pero Julio Ariza Irigoyen es de origen navarro. A usted le han tocado de cerca los dos nacionalismos. Yo entraba en mi casa cuando yo fui candidato en las primeras elecciones municipales en el 78 por UPN al Ayuntamiento de Pamplona. Yo entraba en el portal de mi casa, me acuerdo que había una parte oscura debajo de la escalera, y cada noche que entraba pensaba que iba a salir un tío y me iba a pegar un tiro. En Pamplona. ¿Usted llegó a ser amenazado por ETA? Claro, y luego aquí en Madrid también. Yo fui portada en Egin, y unos reportajes de esos que señalaban. Eso no lo sabía yo, le confieso. Sí. ¿Usted ha llevado escolta también? No me han matado. No, no he llevado. A pesar de ser amenazado por ETA. Sí, pero no he llevado... Bueno, escolta, sí, siempre he tenido gente que me ha apoyado en la empresa, pero no pública, desde luego. Eso es para Bono, que tiene 7 u 8 todavía, 8 años después. Le voy a decir una cosa, me ha llamado mucho la atención porque antes que usted se ha sentado aquí Ana Velasco Vidal Abarca, que es la hija de la fundadora de AVT y también la hija de un padre asesinado. Ana María Vidal Abarca. Bueno, pues esta señora me ha dicho exactamente lo mismo que usted. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de esa gentuza. Prefiero, por favor, que pasemos de tema. Nada. Es que no tiene relevancia. Es que no quiero... Vamos, se lo he dicho a nuestra gente de Gaceta y tal. No me interesa nada. Nada. Prefiero hablar de Donald Trump, de la incorporación de Giuliani a su equipo jurídico, porque Donald Trump, donde tiene un problema muy serio, es en la entrada que le han hecho a su abogado, en el registro que le han hecho, de su despacho, de su casa, etcétera. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Puede desarrollar eso? ¿Por qué tiene un problema ahí? Hombre, porque efectivamente los negocios de toda la vida de Donald Trump están ahí. Y un hombre con la capacidad de Donald Trump de hacer negocios de todo tipo, pues... Saben ustedes que Donald Trump ha sido polémico en los últimos días precisamente por haberse atrevido junto con Macron y el Reino Unido a desatar un bombardeo contra... Vamos a ver, vamos a ver, si no quedan satisfechos, les devolvemos el dinero que no hace falta. Día 24, martes. Cata en el Club de Amigos de Intereconomía, pero cata de caviar, jamón y queso. Entonces ya, ¿qué más quieren? Y además, ¿qué más quieren? Con un vinito. Y una conferencia de Alfredo Urdazi. Yo ya... pero lo importante es que el día martes 24, y si no llaman no podrán entrar. O sea, tienen que llamar al Club de Amigos al 616-2464 y decir, oiga, que quiero ir a la cata. No cuesta nada, la cata es gratis. Pues no se debe costar... No, pero creo que son 5 euros. 5 euros. 5 euros para los que son socios del Club de Amigos. Una cata de caviar, jamón y queso, martes 24, pues a las 7 de la tarde, debe ser a las 8. Estuvo Paula Llamen y se lo enteran de todo. Estuvo Paula Cruzado aquí el martes pasado hablando de esto. Yo, como estoy haciendo este programa, no voy a poder ir, pero Paula Cruzado... Pero te van a guardar un poquito de caviar, un poquito de jamón y un poquito de queso. Exactamente. Si no van el martes 24 y además aprovechan para ver las actividades del Club de Amigos que están ahora, en pleno, ahora de aquí al verano es cuando el polen florece. En pleno auge. Va a venir Mario Conde a dar una conferencia, va a estar Alfredo Urdazi, bueno, van a estar gente de enorme nivel. Viene Javier Ortega, el de Vox. ¿Ah, sí? Sí, el partido este que está ahí... Está reverdeciendo. Sí. Don Julio Ariza, ha sido un placer. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Venga. Adiós, hasta... Adiós. Me has dejado con el asta. Bueno, ya estamos de vuelta, sí, efectivamente, nos quedan más o menos 3 minutos, don Julio. A mí me gustaría ver si en 3 minutos podemos comentar rápidamente el siguiente vídeo, el vídeo sobre lo que ocurrió en el año 2002, en la final de Copa de Francia, a la que asistía el jefe de la República, Jacques Chirac, y se les ocurrió a los aficionados del Bastia, que es un equipo corso, pitar la marsellesa. Esto fue lo que ocurrió.
Ese que ven ustedes es el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, al que Jacques Chirac le obligó a coger el micrófono y delante de todo el estadio pedir disculpas. Y después vino el presidente del Bastia, el club Corso, que pitó el himno nacional francés, y también, micrófono en mano, pidió disculpas a todos los aficionados de toda Francia. Don Julio, este fin de semana tenemos una final de Copa entre el Barcelona y el Sevilla, y me da que va a pasar una cosa parecida. ¿Y viene Jacques Chirac o no? No, no va a venir Jacques Chirac. Entonces no creo que pase lo mismo. Va a pasar una cosa parecida, me refería Si en cuanto no a los viene insultos. Jacques Chirac, no se habla en francés y no pasa ¿Pero lo qué le ha mismo. parecido eso? Lleno Pues de... me ha parecido lo normal. Lo normal. Vamos, aplicar el sentido común a las cosas que pasan. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues una cosa que no tiene que pasar, porque es una falta de respeto al conjunto de los franceses. Si hay una pitada mañana, es una falta completa de cortesía y de respeto al conjunto de los españoles. No se puede admitir que en una final de la Copa del Rey de España ocurra eso. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues marcharse, claro. Ha estado aquí el alcalde Brunete, que me ha dicho que va a estar presente en el Wanda Metropolitano, en el palco de honor de la final, y ha dicho, si vuelve a ocurrir eso mañana, yo me levanto y me voy. Ya, digo, pero pues te van a hacer. que se levante el alcalde Brunete no tiene exactamente el mismo efecto que se levante Jacques Chirac. Completamente de acuerdo, presidente Julio, de la República Francesa. pero pues, podrían empezar a coger ejemplo. ¿Podría... Eso estaría muy bien, pero lo descarte usted. ¿Lo descarto? Descártelo, completamente. Como ¿Usted va a René. estar en la final? No, por supuesto que no. Tengo cosas mucho más interesantes, como leer el libro de John Senior, La restauración de la cultura cristiana. Fantástico libro que les recomiendo. ¿La restauración? John Senior. ¿Editorial? Homo Legends. Homo Legends. Saben ustedes que el otro día invité aquí Pensará usted que voy a venir a hacer aquí propaganda de Planeta, ¿no? Pues me da que no. Sospecho no, que eso no. ya lo hace Mauricio Casals. Sospecho que no. Y La Sexta, ¿no? Estuvo el otro día, invitamos aquí a Gabriel Ariza y nos estuvo explicando los 4 libros que ya tiene publicados Homo Legends, la nueva Homo Legends, y el quinto que está de camino. No hay quinto malo. Don Julio. Pues nada, ha sido un hasta placer. el lunes si Dios quiere. Hasta el Un lunes. placer enorme. Dios mediante. No dejen de ver julioariza.es. ¿La ha visto? Ariza Report, julioariza.es, Sí, efectivamente. es una página web muy sencilla, que pretende abrirles una forma de ver las noticias diferente, indicarles que hay algunas cosas que no están en el país, en el mundo, en la vanguardia y tal, sino en sitios recónditos, pero que son de enorme calidad. Y Y además, si quieren pasar un rato agradable, cada una de esas noticias con un breve comentario de don Julio sí, Ariza. procuro escribir una cosita para decir, bueno, esto va de eso, ¿no? Cine con Rocío Manzaneque. Y tal y como les anunciaba al principio de este programa, estamos en la última fase de nuestra singladura y tenemos, como todos los viernes, a Rocío Manzaneque. Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Cuando está aquí Rocío aquí, no es Gracias por Nada, aunque hay otras veces, saben ustedes que nuestro programa Gracias por Nada lo tenemos diario, pero Rocío Manzaneque cuando está en la redacción abierta es para hablar de cine. Efectivamente. Para hablar de los estrenos que tenemos este fin de semana, de las películas que podrán ver ustedes este fin de semana, y además al final nos vas a contar una película que has visto, Sí. que ya nos recomendaste las semanas anteriores, pero que has visto personalmente, que te ha gustado mucho y que quieres recomendarla particularmente. Pero bueno, primero empecemos con Venga. los estrenos, que es lo que vamos a poder ver a partir de hoy, viernes. Y empezamos con una película, la verdad, bastante curiosa, que se llama Un lugar tranquilo, que así por ese título parecería como un drama, ¿no? O algo que la verdad no se corresponde mucho con lo que voy a contar ahora mismo, porque es una película de terror. Ya sé cuál Además, es. de las que te gustan a ti, que sé que te gusta mucho. Es que ya he el visto terror. el tráiler y todo. Sí, ¿ya lo has visto? La de Pues- que no puedes hacer ruido. Exacto, exacto, ahí lo tenemos. Pues si quieres vemos el tráiler primero para nuestros espectadores y luego Sí, ya venga. la comentamos en profundidad. Luchando contra una gigantesca ilusión. Nos ataca. Una destrucción total.
somos y no podemos protegerlos. Tenemos que protegerlos. Esa última imagen es tremenda, ¿eh? Sí, de hecho es la mejor parte de la película, sin desvelar así nada. Como hemos visto, bueno, a Hollywood siempre le gusta señalar una película en concreto de terror a la que, bueno, ensalzar y que es un fenómeno de crítica y de público todos los años, ¿no? El caso del año pasado fue Déjame salir y este año es esta película, Un lugar tranquilo, protagonizada por John Krasinski y Emily Blunt, que por cierto son los dos pareja en la vida real, son matrimonio en la vida real, y está dirigida por él, está dirigida por Krasinski. ¿Tú los conocías a estos? Sí, bueno, Emily Blunt es ahora mismo una de las mejores actrices de Hollywood, con lo cual, bueno, esto viene a corroborar también lo bien que va su carrera ahora mismo, ¿no? Y esta pareja, bueno, ella leyó el guión que le daba su marido, le gustó muchísimo, decidieron protagonizarla los dos y sobre todo le gustó esta temática sobre el silencio, ¿no? Hemos visto en el tráiler que se trata de una familia que vive en el bosque, alejada de la ciudad, porque ha sido todo el mundo tomado por unos seres, unos alienígenas que están ciegos y se encargan de encontrar a la gente para matarla cuando hacen ruido, ¿no? Y prácticamente todo el mundo en la Tierra ha sucumbido porque nadie ha podido permanecer en silencio toda su vida, lógicamente. Y esta película consiste en la historia de una familia que a través del ingenio y a través de ciertos valores familiares, como por ejemplo el amor para estar unidos, ha conseguido, sobre todo principalmente el ingenio, ha conseguido hablar en lengua de signos para poder sobrevivir, ¿no? Eso da lugar, durante la primera parte de la película, al silencio como una especie de juego, ¿no? De mantenerse en silencio pase lo que pase. Y luego, bueno, durante la segunda parte de la película, efectivamente vemos que con ese ruido que hace de forma accidental el cohete de juguete que lleva el niño, cómo se desencadena todo un proceso, ¿no? Y cómo los extraterrestres van a por ellos, ¿no? Y van a ir a matarles y tienen que permanecer en silencio, incluso en esa escena que hemos visto del parto, ¿no? Que es brutalísima, vamos. Me parece una idea fantástica. Es un planteamiento muy, muy original que a Emily Blunt le gustó muchísimo y que además luego se compagina con este tipo de cine de terror que estamos viendo últimamente, como por ejemplo películas como Déjame salir, con la cual ya se la ha comparado mucho, ¿no? Que es que bajo esta premisa, ¿no?, de cine de terror también existe un trasfondo político, un trasfondo social. ¿Y en este caso? ¿Cuál? Que es una distopía. En este caso es los valores de la familia y ese miedo a la incomunicación que tiene la sociedad actual, ¿no? Al final siempre hemos estado hablando durante estos últimos viernes, ¿no?, de cómo hay un cine distópico que siempre retrata cómo es una sociedad, ¿no? Y en este caso es una distopía, en cierta forma también, ¿no?, que encontramos unos extraterrestres, una película de ciencia ficción en ese sentido, también de fantasía, de terror, que retrata el estado de ánimo actual del mundo. Y en este caso lo que quiere mostrar es el miedo a la incomunicación y sin embargo el silencio como forma de vida, por otro lado, ¿no? Es muy curiosa el planteamiento de esta película. Desde luego es muy original y sí, aún es muy pronto, pero seguro que esta película compite por el Oscar al mejor guión. Pues ya lo veremos, porque es un guión original, es decir, esto no es un libro, ni una novela, ni nada, esto lo redacta el hombre este, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, y aunque fuera John Krasinski, de todas formas, aunque no fuera original, porque ahora mismo no sé si está basado en algún libro o lo que sea, lo que es cierto es que hay varias categorías, ¿no?, para competir por esto. Está la categoría de guión original y de guión adaptado, con lo cual podría optar. De todas formas, todavía es muy pronto, la verdad, para saberlo, porque el año es muy largo, hay un montón de películas, ahora es cuando se van a empezar a y seguramente mal momento para competir, ¿no? Las películas en esta época no están en el mejor momento, claro, pues se olvidan, ¿no? Es cierto que, bueno, Déjame salir, por ejemplo, es una película que se estrenó bastante pronto, ¿no? Pero triunfó tanto a nivel de público y de crítica y se estrenó, además, en festivales, que al final tuvo ese recorrido, ¿no? Y lo querían reconocer de esa forma. Veremos, esta película sigue teniendo el mismo recorrido. De entrada llevamos unos años en los que parece que sí que se ha llevado bastante este tipo de película, ¿no? El año pasado tuvimos Déjame salir, el año anterior, creo que fue, si mal no recuerdo, tuvimos Calle Cloverfield, producida por JJ Abrams, que no la vi. Pues es una película, secuela de Monstruoso, que la verdad que tuvo una recepción brutal y que durante un tiempo pareció que iba a tener un recorrido mayor a nivel de premios. Al final fue reconocida a nivel de crítica y ahora ha tenido una secuela que
no ha tenido el mismo éxito, que fue directamente a Netflix y que no ha tenido el mismo éxito. Pero de todas formas es una tendencia que estamos viendo de darle un trasfondo político, social, de valores a este una cine de segunda terror. lectura, no tan explícita, más que discurre por exactamente. debajo de la historia, Sí. de carácter Y social o político. para que te hagas una idea, esta película ha sido muy alabada por un maestro del terror como es Stephen King. O sea, que ha dicho que es una de las mejores películas que ha visto, sobre todo por el uso del silencio, ¿no? Y de cómo el silencio encierra tantos significados, ¿no? Pues eso, que Stephen King diga eso ya es una garantía, desde Claro, luego. claro. Pintón, como dirían aquí en Madrid, pintón, esta película. Efectivamente. Una ¿Qué buena más tenemos? propuesta. Tenemos, por otro lado, algo totalmente diferente, Isla de Perros, Isle of Dogs, una nueva película de Wes Anderson, director de películas como El Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, Fantástico Mr. Fox en España, y que llega a su segunda película del cine de animación. Es un gran director, un director que se apoya mucho en la estética, en la simetría, para llevar a cabo sus películas, y que en esta ocasión nos cuenta la historia de cómo, es otra distopía, de cómo en un Japón distópico hay una sociedad tan cruel que es capaz de apartar al mejor amigo del hombre y de apartarlo a una isla porque dice que tiene un virus mortal. El mejor amigo del hombre son los perros. Los apartan a una isla y ahí se quedan hasta que un niño de 12 años decide desafiar el sistema e ir a buscar a su perro. Tengo ganas de ver el tráiler. Vamos a verlo. Venga. A ver, aquí tienes mucho que contar, Rocío, ¿eh? Ya puedes explicarnos. Aquí está este planteamiento, vamos, muy original, por lo que parece. No, eso desde luego. Sí. La verdad llama mucho la atención esta película, que está hecha con animación en stop motion, que es un tipo de animación, ya hemos hablado alguna vez de esto, es un tipo de animación que no encaja ni dentro de la categoría de los dibujos animados clásicos, como conocemos, y que tampoco entra en la categoría del cine hecho por ordenador, como puede ser el de Pixar, ¿no? Nos encontramos pues con esto, con imágenes superpuestas para crear movimiento, ¿no? Imágenes estáticas para crear movimiento. Es una apuesta muy arriesgada por parte de Wes Anderson, un director que, como ya he dicho, siempre se fija mucho en la estética, ¿no? Y tiene que hacer sus planos siempre de forma muy preciosista, tiene como una especie de obra de arte, ¿no? En este caso, él, para empezar, creo que es bastante evidente que rinde un homenaje a la cultura japonesa en general, ¿no? Tengo aquí apuntado, empezando por el cine de animación del estudio Ghibli, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, ¿no? Te cuenta, por un lado, esta parte, ¿no?, de los estudios Ghibli. Por otra, la música del compositor Alexandre Desplat, que siempre la acompaña, ¿no? Es uno de esos incondicionales del cine de Wes Anderson. También en este caso pues evoca estos sonidos de tambores, ¿no?, de la cultura japonesa. Sí, la percusión. Exacto, y por otro lado al teatro, al kabuki japonés, ¿no? O sea, es todo muy que gira en torno, ¿no?, desde los propios personajes que ya hemos visto en la película, que todo se sitúa en un sitio imaginario de Japón, hasta todo lo que rodea la película, ¿no? Es una película muy curiosa, muy simétrica, muy cuidada, como acostumbra a hacer este director, Wes Anderson, y que se mezcla el thriller político, ahí donde lo tienes, un thriller político con la historia de una fábula de un niño que va buscando a su perro, ¿no? El tema de la isla de los perros, que por cierto, una curiosidad, Isle of Dogs en inglés, que significa isla de perros, pero si lo dices rápido, I love dogs, me gustan los perros, amo a los perros, ¿no? Lo que estaba diciendo, pues que es un thriller, ¿no?, político, porque trata el tema de la crisis de los refugiados, de la opresión del poder, de cómo una sociedad acaba estando despojada de su mejor amigo, ¿no?, de algo tan entrañable como es una mascota, como es un perro, ¿no? Y por otro lado, la inocencia, ¿no?, de un hombre, de un niño, más bien dicho, de 12 años que va buscando a su perro, ¿no? Es una apuesta arriesgada, la verdad, bastante curiosa, que no sé si te convence mucho por la cara que te estoy viendo. Yo creo que es la típica película que va a tener mucho éxito entre la crítica. Sí, lo tiene, de hecho... Pero quizá no entre el público. Bueno, de hecho dicen que es una de las mejores películas de Wes Anderson, ya de entrada, ¿no? Es su segunda película de animación, después de Fantástico Mr. Fox, y que se diferencia de la primera precisamente por este trasfondo tan político, ¿no?, tan social que él quiere plasmar en esta película, en Isla de Perros. Desde luego tiene original, no se le puede discutir, el carácter, la estética tampoco, porque
me ha recordado incluso por momentos a más que unos dibujos o un slow motion, como dices, a verdaderos juguetes. Sí. Como si fueran juguetes de verdad, Sí, sí. o como si fueran los monigotes estos que... Sí, como de plastilina, ¿no? Sí, Están, sí. Sí, pues precisamente, bueno, es una forma también de La forma de hacer moverse cine. también y... Claro, claro. Pero también una cosa que es muy curiosa es que también busca, aunque no lo creas, el hiperrealismo, en el sentido de, por ejemplo, ver los ojos de los perros cuando estás en el cine, lo estás viendo un poco más de cerca, en un primer plano, cómo se llenan de lágrimas, por ejemplo, cómo al final están comunicando más que una persona, ¿no? Que un ser humano. Eso está muy bien cuidado y es lo que está buscando también en esta película. El nivel de detalle de la película. El nivel de detalle, efectivamente. Y además, otra cosa que en España tampoco lo sabremos valorar demasiado, sobre todo si se ve en la versión doblada, son precisamente las voces, porque en esta película, no sé si te has fijado, si se han fijado en casa, está participando gente de muy primer nivel, de muy alto nivel en Hollywood. Hablamos de dobladores de esta película, por así decirlo, que le han puesto la voz. Hablamos de George Clooney, por ejemplo, Frances McDormand, hablamos de Bryan Cranston, de Edward Norton, de Scarlett Johansson. Está prácticamente toda la primera línea de Hollywood Todo el Star System ahí detrás de esta película. detrás de esta película. Y merecería la pena verla en versión original, con subtítulos en español, por supuesto, pero poder también valorar este trabajo, ¿no?, de doblaje. ¿Y esta película tú crees que en el futuro, si es que al lugar, competirá en qué claro, ¿esto es dibujos? Sí, ¿Esto es animación? Esto es cine de animación, sí, sí. Posiblemente se habla desde ya, que ya veremos, pero porque el año, como hemos dicho, es muy largo, pero se habla mucho de que esta película de Wes Anderson puede llegar muy, muy lejos. Tenemos una última película, ¿no? Tenemos una última película de los estrenos, nos venimos a nuestro país y algo que es un poco más simple, ¿no?, que todo esto de la Isla de los Perros. Hablamos, bueno, no sé si simple, de las leyes de la termodinámica. A priori no parece demasiado sencillo. Bueno, es una comedia romántica, eso ya te tranquiliza un poquito más. Eso ya me relajo. Sí, dirigida por Mateo Gil y bueno, pues que trata, como hemos dicho, una comedia romántica, pues un paralelismo entre las leyes de la física y de la termodinámica con el amor, ¿no?, de cómo funciona el amor, intentando compararlo con estos fenómenos físicos, ¿no?, con la ciencia. Tiene una apariencia de falso documental, parecería un documental de la 2, ¿no?, que te empieza a contar, pues eso, cómo funciona todo el mundo para aplicarlo al amor. Y cuenta, pues, la historia de un chico muy aficionado a la física, muy sabiondillo, por así decirlo, que se enamora de una chica, pero sin embargo no funciona del todo bien esa relación y él trata de explicar qué es lo que ha fallado a raíz de la física. A partir de la física. Pues parece original. Y Es además, muy si es una original comedia planteamiento. romántica, eso lo sabemos hacer muy bien aquí, ¿eh? Sí. Y lo hacemos películas muy bonitas, muy divertidas, de comedias. Vamos Vamos a ver el tráiler. Bueno, no era una apuesta tan densa, ¿no?, como parecía al principio. No, pero vamos, tiene buena pinta, parece Sí, original. Sí, la verdad que tiene muy buena pinta, una comedia romántica en la que el 50% es la comedia romántica y el otro 50% es leyes de la física, o sea que bueno, hay que saber un poquito para igual meterse de lleno en la película, ¿no? Como diría mi padre, ¿es la típica película para ir a tomar apuntes? No, espero que no, ¿no? Hombre, yo creo que no, a tanto no llegará. Porque ¿Sabes al lo que me ha final llamado, Rocío? Me ha llamado la atención, que siendo una película española no conocía a nadie. Está Berta Vázquez, que es una de las actrices ahora mismo que conocemos por Vis a Vis, que conocemos por Palmeras en la nieve, que es así la más conocida. Pero sí que es El cierto chaval que... el que se chocan, yo... Sí, no. ¿Tú lo conocías? El resto no, la verdad es que no los conocía, que posiblemente tendrán más trayectoria, pero posiblemente es una de las películas más reconocibles, ¿no?, que están ahora mismo, ¿no?, en su carrera. Pero Berta Vázquez sí que es, por así decirlo, la actriz más conocida de este cartel, ¿no?, que mucha gente la conocerá por esta serie que he comentado, por Vis a Vis. Me está diciendo Raquel, por el pinganillo, que el del pelo rizado sale en la serie de Vergüenza con Javier Gutiérrez. Pues puede ser perfectamente. La verdad, ahora mismo la mayoría de los grandes actores también están dedicados a las series, ¿no?, que Sí, es lo que más se lleva, como ya Algún día sabemos podríamos hacer si no un monográfico, al menos que nos contaras esta fama de las series, Sí. del fenómeno Netflix, qué puede Claro que suponer sí. para la industria. Claro que sí. Porque Bueno, pues cada vez cuando van... queráis.
Cuando queráis, porque sí que es algo muy curioso. Es muy curioso, y para ver si tu opinión es que es flor de un día o que se va a consolidar esta fórmula del cine por un lado y las series por otro, porque las series van ganando un peso tremendo. Sí, bueno, yo creo que más que el cine por un lado y las series por otro, casi se está desdibujando todo eso, ¿no? Y al final, grandes estrellas que a lo mejor en la vida, grandes estrellas del cine que en la vida hubiéramos visto en las series, están ahora mismo haciendo series de grandísima calidad. Y la gracia de este tipo de series es que cada capítulo parece una película, ¿no? Que es a lo mejor 1 hora de duración, más o menos, depende de la serie, pero es que son películas auténticas. ¿Y tú crees que tiene relación este fenómeno con la aparición de Netflix, de HBO? Sí, a ver, sin duda, yo creo que se ha dado bastante buena salida había una problemática bastante seria con el tema de la piratería. Y ahora, haciendo plataformas de este estilo, se consigue que la gente por muy poquito dinero al mes tenga acceso a un catálogo muy grande, ¿no? Y dentro de esto, a medida que la gente se ha ido habituando a este tipo de plataformas, estas plataformas han tenido el poder suficiente como para poder hacer producciones propias, ¿no? Y estas producciones tienen normalmente una calidad bastante grande. Netflix ha sido una de las pioneras. Bueno, primero teníamos Movistar, por supuesto, teníamos el Yombi, ¿no? Netflix a nivel internacional, a raíz de ahí ha surgido HBO, han surgido un montón de plataformas que están haciendo unos contenidos propios que están rivalizando con el cine que vemos en la gran pantalla, ¿no? Entonces hay un debate en La industria del cine, ¿cómo se toma esto? Claro. Hay un debate en Hollywood, ¿no? Sobre gente que lo ve muy bien y que cree que hay que acercarse también a este público, ¿no? Que prefiere verlo desde su casa, pero hay otras personas como Christopher Nolan, uno de los grandes personajes de Hollywood, amado y odiado a partes iguales, casi diría yo, que no opina lo mismo y que considera que hay ciertas películas que están hechas para ver en el cine y otras que están hechas para ver en pantalla pequeña. Y que, por ejemplo, a él Dunkerque no le hubiera gustado estrenarla únicamente en Netflix, directamente a Netflix, ¿no? Son formas de verlo, pero yo personalmente creo que todo este camino, ¿no? Todas estas nuevas plataformas requieren un cambio también y una adaptación por parte de Hollywood, y al final va a haber que reconocer estas películas y estas series de alguna otra forma, ¿no? En el tema de las series, ya los Globos de Oro sí que se reconocen, ¿no? A nivel de todo, ¿no? En los premios, y que se crean categorías específicas, pero aún así creo que falta un poco más, porque son verdaderas... Tiene que adaptarse el sistema más a estas nuevas plataformas. Son verdaderas obras de arte, posiblemente. Estábamos hablando que el chaval de esta película española, de Las leyes de la termodinámica, Vergüenza, ¿no? Sale en una serie, Vergüenza, que coprotagoniza con Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Que es el protagonista de la película que nos quiere recomendar. Efectivamente, ya hablamos hace un par de semanas, 2-3 semanas, sobre Javier Gutiérrez y la película que está ahora mismo en los cines, Campeones. Una de las películas españolas, posiblemente podemos decir ya del año a estas alturas, porque está siendo todo un éxito de taquilla y que cuenta la historia, como ya hablamos, de un entrenador de baloncesto que, debido a unas circunstancias en las que él está ebrio y golpea a un coche, le quitan el carnet. ¿Y qué es lo que le manda a hacer la jueza? Ir a entrenar, dejar el baloncesto profesional e ir a entrenar a un grupo de discapacitados intelectuales también en el baloncesto, ¿no? Y esto para él supone, como ya imaginamos todos, una lección de vida en la que no solo hace grandes amistades, sino que además se pone a sí mismo, ¿no? Se pone a prueba, no solo como entrenador de baloncesto, sino como persona, ¿no? Y hablábamos de eso, de lo que es normal y de lo que no es normal, ¿no? Y él se consideraba una persona muy normal, a pesar de todos los prejuicios que podía tener hacia estas personas, pero luego se da cuenta de que esa normalidad que él sentía igual no es del todo normal, ¿no? Y que al final lo que hay que hacer es incluir a estas personas, ¿no? A estos discapacitados intelectuales de la película, que son además graciosísimos, hacen unos papeles increíbles, porque ya hablamos de que no se sabe quién es el actor profesional y quién no, o sea, es hasta ese nivel. La verdad es que está el trabajo de interpretación. Tú saliste de la película encantada, ¿no? Encantada. A mí me pareció divertidísima la película, hasta el punto de al principio me lo esperaba más emocionante, fíjate. Pensaba, yo soy de lágrima fácil con las películas,
Y es cierto que sí que al final te emociona un poquito, ¿no? Pero es una película que te hace sentir bien, sobre todo. Que sales del cine reconciliado, ¿no? Diciendo, he visto algo que me ha hecho sentir bien, que me ha parecido muy bonito, me ha parecido muy bonita esa evolución, ¿no? De alguien que no cree en lo que va a hacer, que lo ve como un estorbo, ¿no? Un entrenador de baloncesto profesional encargándose de un grupo de chavales, ¿no? Discapacitados en un barrio cualquiera de Madrid, ¿no? De bajar ese escalón a de repente sentirse mucho mejor persona, ¿no? A mí me pareció que es una película que en ese sentido representa muy bien, ¿no? La relación, ¿no? Del entrenador con sus chicos, ¿no? O sea que... Pues queda dicho, la recomendación de Rocío Manzaneque, campeones. Súper divertida, además. Javier Gutiérrez, estrenada hace 2 semanas y que los 2 fines de semana que lleva en cartelera lleva liderando el ranking de las películas más vistas, por encima de las grandes producciones norteamericanas. De manera que hay que verla, hay que verla. Rocío Manzaneque, mil gracias. Muchas gracias, Rafa. Ha sido un placer. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Les dejamos con el informativo de Intereconomía.